Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Forterskine, K. 4 de julio de 2042. En una pequeña habitación custodiada por dos policías militares, Izuku estaba sentado en una mesa de reconocimiento acolchada mientras una enfermera le realizaba una flebotomía en el brazo izquierdo. Peggy estaba de pie junto a la pared con la pistola a su lado, lista para disparar, mientras que Howard Shield, apoyado en un mostrador cercano, tomaba notas en su portapapeles. El recién creado supersoldado permaneció en silencio mientras la enfermera le extraía sangre con cuidado. Su audición mejorada podía detectar la actividad en toda la sala médica. El personal médico de la base se gritaba órdenes mientras atendía a los pacientes. Solo habían pasado 2 horas desde el ataque a la base. Decenas de soldados habían muerto y otros tantos habían resultado heridos de diversa consideración. El rostro de Izuku se contorsionó en una mueca ante los dolorosos gritos de los soldados que resonaban por los pasillos. Lo que se suponía que sería un día relajante para celebrar el cumpleaños de la nación se había convertido en una pesadilla. ¿No le parece suficiente sangre, señor Shield? La seca exigencia de Peggy sacó a Izuku de su estupor. Ya ha tomado como medio litro. Izuku echó un vistazo y vio un carrito médico junto a la enfermera con docenas de pequeños viales llenos de su sangre. Parpadeó, conmocionado y algo confundido. Uf. Estoy donando tanta sangre y no siento nada. Howard le hizo un gesto a la enfermera, indicándole que se detuviera. Ella le sacó la aguja del brazo y procedió a limpiar la herida. Disculpas, pero necesitamos toda la sangre posible del cadete Midoriya. Además, Howard se volvió hacia Izuku, no muestra ningún signo de shock hipovolémico. Peggy frunció el ceño y cruzó los brazos sobre su pecho. Al menos podrías preguntarle si se encuentra bien y no darlo por sentado. Tranquila, Peg-chan. Izuku le tendió la mano para tranquilizarla. Estoy bien. Casi no siento nada diferente. Bueno, aparte de lo obvio. Bajó la mirada hacia su cuerpo más alto y musculoso. Es realmente asombroso, comentó Howard, mirando su portapapeles. Mientras tanto, tras atender a Izuku, la enfermera cerró el carrito médico y lo sacó de la habitación. Apenas 3 horas después del procedimiento, el suero se ha integrado completamente en tu ADN. El Dr. Atsume estuvo realmente increíble. La expresión de Izuku decayó. Sí, lo era. El ambiente en la sala se tornó melancólico de inmediato. El personal médico de la base había hecho todo lo posible por salvarle la vida a Teruko. Lamentablemente, sus heridas eran demasiado graves. Falleció poco después de que Izuku detuviera la fuga de Clemson. Peggy levantó la cabeza. ¿Sabemos si tenía familia? Tenía a sus padres, una hermana pequeña y una mejor amiga, respondió Izuku con seriedad. Cuando Peggy y Howard lo miraron con curiosidad, añadió. Me lo contó anoche. Howard dejó su portapapeles en el mostrador. Bueno, ya sabes más que cualquiera de nosotros. Aún así, aunque no la conocí mucho, se convirtió en una buena amiga. Pero perderla no es solo una pérdida personal, es un duro golpe para el proyecto. Peggy y Izuku dirigieron su atención hacia el hombre del bigote, curiosos. La doctora Atsume nunca registró la fórmula del suero en ningún documento, ni físico ni digital. Tampoco la compartió con nadie más. Howard señaló su cabeza. Era el cerebro de Lamp. ¿En serio? Peggy parecía sorprendida. ¿Cómo pudo salirse con la suya? Howard se encogió de hombros. No conozco los detalles, pero supongo que formaba parte de su acuerdo con el gobierno. Al principio, pensé que estaba paranoica. Pero después de hoy, está claro que su paranoia estaba justificada. El ingeniero desvió la mirada hacia Izuku. Cualquier esperanza de reproducir el proyecto está encerrada en tu código genético. Sin embargo, sin el Dr. Atsume, podría llevar años. Muchos años, quizás. Espera, si el suero no podía replicarse, eso significaba que... Izuku jadeó levemente y abrió mucho los ojos. Buki. Sharon. James. Nick. Namor. Dugan. Todos los reclutas de AMP. Ninguno de ellos podía convertirse en supersoldados ahora. El equipo que reunió para derrotar a All for One y liberar a Yoichi no podía hacerse realidad. Izuku frunció el ceño solemnemente ante esa deprimente realidad. Howard continuó. En este momento, eres el único supersoldado que queda. No soy el único, murmuró Izuku en voz baja. Ah, cierto, la doctora Atsume debió hablarte de ese fantasma de las meta-habilidades en Japón, ¿eh? Bueno, si mal no recuerdo, el suero que le dio no estaba completo. Así que es discutible si realmente cuenta como un supersoldado. Sigue siendo peligroso.
Izuku adoptó una mirada introspectiva, apretando el borde de la mesa de examen mientras su cuerpo empezaba a temblar. Si me hubiera recuperado del impacto del ataque antes, quizá podría haber detenido a ese bastardo antes de que matara a alguien, antes de que matara a Teruko, adiós a lo de ser un héroe. Antes de que pudiera albergar más pensamientos melancólicos, sintió un fuerte apretón en el hombro derecho. Levantó la vista y vio a Peggy frunciéndole el ceño con empatía. No. No te culpes. Lo que pasó hoy no es culpa tuya, dijo con firmeza. Izuku bajó la mirada. Quizás no. Pero ahora soy el único supersoldado del país, Peg-chan. Teruko merecía más que eso. Peggy no respondió de inmediato al resurgir su conversación con Teruko 2 noches antes. La noche en que intentó convencer al metabiólogo de que reconsiderara a Izuku como sujeto de prueba. No volveré a fallar. Izuku será el primer sujeto. Lo convertiré en el héroe que este mundo necesita. Fin de la historia. Peggy recordaba vívidamente la convicción y determinación absolutas en las palabras de Teruko. Creía de verdad que Izuku podía marcar la diferencia. Solo necesitaba una oportunidad. Una oportunidad que solo ella podía darle. Una oportunidad que solo ella estaba dispuesta a darle. Destellos de la perseverancia de Izuku durante el campamento de entrenamiento recorrieron la mente de la marine. El asta. La granada. Su conversación privada con Izuku la noche anterior. Sus únicas experiencias personales con Izuku durante su infancia. Entendía perfectamente por qué Teruko lo eligió. Peggy miró a Izuku con una suave sonrisa. Puede que Teruko y yo hayamos tenido nuestros desacuerdos, pero puedo decir con seguridad que si el suero solo funcionara una vez, estaría orgullosa de ti. Izuku respiró hondo y volvió a mirar a Peggy. Sus ojos reflejaban sorpresa. Lo segundo, intervino Howard. El doctor Atsume habló muy bien de ti, a pesar de lo que dijeron los demás. Decidió no mencionar que al principio también dudaba de Izuku como candidato. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Izuku ante las palabras de aliento de Peggy y Howard. Por cierto, una sonrisa cruzó el rostro de Howard. ¿Ustedes dos están saliendo en secreto o algo así? ¿Qué? Gritaron Izuku y Peggy, sonrojándose intensamente. Me equivoqué. Parpadeó, confundido. No es así. Negó Peggy, muy nerviosa. Al menos, no creo. Entonces recordó las bromas de Teruko sobre su relación con Izuku, lo que la hizo apretar la mandíbula con frustración. ¡No! Te equivocas, Teruko. No soy una tsundere. Gritó para sus adentros. Sí, cierto. Izuku apartó la mirada. Su cabeza parecía un tomate. Peg-chan es mi mejor amiga. No puedo mirarla así. Peggy miró de reojo a Izuku con un ligero dejo de dolor en los ojos. ¿No puedes? ¿De acuerdo? Preguntó Howard con una expresión más suave al acercarse a Peggy. Bueno, entonces, señora Yamamoto, si no sale con nadie. No me interesa, dijo Peggy con expresión inexpresiva. Guau. Howard parpadeó 2 veces. Me derribaron antes de que pudiera terminar la frase. Eso es nuevo. ¿De verdad es tan sorprendente? La cabo de la marina cruzó los brazos. Usted tiene 30 y tantos, señor Shield. Yo todavía tengo 19. Francamente, eso es asqueroso. Howard se encogió de hombros, imperturbable. Oye, siempre que sean legales. En fin. Izuku se puso de pie, intentando retomar el tema inicial de su conversación. Si la AMP está muerta, ¿qué pasará conmigo y con los demás reclutas? Como si fuera una señal, la puerta de la habitación se abrió y entró el coronel Phillips. Izuku y Peggy se enderezaron y saludaron. Unos pasos detrás de él, iba el senador Brands. Coronel, ¿hay alguna información nueva sobre el ataque? Preguntó Peggy. ¿Qué hay de los demás soldados en la enfermería? ¿Cómo se recuperan? Añadió Izuku preocupado. En orden inverso, el coronel del ejército se volvió hacia Izuku, sus heridas son graves. Se ha solicitado ayuda médica adicional. Afortunadamente, no parece que nadie más vaya a morir hoy. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio. ¡Qué bien! En cuanto al ataque, continuó el coronel Phillips, aún falta información. Sin embargo, supimos que nuestros atacantes eran metausuarios, mayores de 30 años. Esto tomó a todos en la sala por sorpresa. ¿Cómo es posible, señor? Peggy se quedó boquiabierta. O sea, los metahumanos más antiguos conocidos aún tienen menos de 30. Howard se frotó la barbilla. ¿Se les habrá escapado algo? Quizás. Izuku frunció el ceño, pensativo. El primer metahumano registrado era luminiscente, después de todo. Sería fácil pasar por alto a alguien con una metahabilidad menos superficial que lo precedió.
La pregunta es, ¿cómo pudieron mantenerlo oculto durante tanto tiempo? Un experimento mental interesante. Sin embargo, dijo el coronel Phillips, ambos metausuarios eran agentes encubiertos de Hydra. Lo que significa que probablemente no nacieron con sus habilidades. No le entiendo, coronel. ¿A dónde quiere llegar? Preguntó el senador Brands. Todos para uno. Todos dirigieron su atención a Izuku. ¿Cómo sabe ese nombre? El coronel Phillips entrecerró los ojos. Es información ultra secreta. Teruko. Me habló de él anoche, respondió Izuku con franqueza. Phillips frunció el ceño mientras apretaba los dientes con frustración. Maldita sea. Si esa loca no hubiera tenido la valentía, yo. Exhaló profundamente. Bueno, ahora da igual. Pero sí, todos para uno. ¿Todos para uno? Brand arqueó una ceja, desconcertado. ¿No ha leído nuestros informes, senador? Preguntó Phillips, con cierto enfado. Participo en varios comités, coronel, replicó Brands. Traducción. No se molestó en leerlos. El coronel resistió el impulso de poner los ojos en blanco. All for One es el alias de un criminal japonés clandestino llamado Shigaraki. Su nombre de pila se desconoce, explicó. Según todos los informes, posee la habilidad de robar y otorgar meta-habilidades. El senador abrió mucho los ojos. Robar y dar meta-habilidades. Absurdo. Absurdo o no, es la verdad. Diablos. Incluso se especula que es responsable de los atentados en la embajada rusa en Tokio hace 2 días. Phillips suspiró exasperado. Claro que no hay nada concreto que lo vincule con él. ¿Bombardeos? Esto llamó la atención de Izuku. No es el momento, cadete, declaró Phillips antes de volver su atención al senador. Todos para uno está reuniendo un grupo clandestino de seguidores, una secta llamada Hydra. Lo adoran. Creen que es invencible. El primero de muchos. Formo parte de los evolucionados. Aquellos que heredarán la Tierra. Mata a uno de nosotros y 2 más ocuparán su lugar. Salve, Hydra. Izuku recitó la última proclamación de Clemson antes de morir. Ya veo, así que Hydra quiere un mundo gobernado por metausuarios. ¿Qué va a hacer al respecto, coronel? Preguntó el senador Brands. Phillips le dedicó al senador una sonrisa irónica. Acabo de hablar por teléfono con el presidente hace media hora. Con el fallecimiento del Dr. Atsume, el SSR está siendo resignado. ¿Coronel? Preguntó Peggy, desconcertada. Llevamos la lucha a Hydra. Prepare sus maletas, Cabo Yamamoto. Se giró hacia Howard. Tú también, Shield. Volaremos a Tokio mañana a primera hora. Dejó escapar un suspiro cansado. Va a ser largo. Señor, Izuku se acercó al coronel, debería regresar al cuartel y empacar mis cosas también. Phillips arqueó una ceja. ¿Tú? Izuku ladeó la cabeza, confundido. Soy parte de la SSR. ¿No nos están reubicando a mí y a los demás reclutas para esta pelea? Los demás reclutas sí. Pero tú no, respondió secamente el coronel del ejército. Izuku lo miró desconcertado. Phillips continuó. Hijo, eres un chico de 17 años recién salido del instituto con una semana de entrenamiento. Eres prácticamente un civil. Eso, era un punto válido. Me parece bien. Entonces, completaré mi entrenamiento básico. Cuando esté listo, puedo unirme. Ni hablar. Phillips descartó de inmediato esa idea. Izuku parpadeó sorprendido. Señor. Al fin y al cabo, eres un experimento, Midoriya. Te enviaremos a Alamogordo. ¿Alamogordo, eh? Intervino Howard. ¿No hay allí una instalación militar de alta seguridad? ¿Por qué lo enviarías? Peggy hizo una pausa, como si comprendiera la respuesta. Estás convirtiendo al cadete Midoriya en una rata de laboratorio. Entrecerró la mirada. No hace falta decir que a Izuku le molestó esta decisión. Pero coronel, el suero funcionó. Pedí un ejército. Solo te tengo a ti. Phillips hizo una breve pausa. Tú, no eres suficiente. Izuku abrió la boca para replicar, pero no pudo. Se dio cuenta de que, por mucho que le costara admitirlo, el coronel Phillips tenía razón. Era solo un niño. Aunque ya no tenía discapacidad física, aún carecía de las habilidades necesarias para una operación militar real. El verdete bajó la cabeza, frunciendo el ceño. Incluso con el suero en el cuerpo, sigo sin ser soldado. Peggy miró a su mejor amiga con el ceño fruncido y comprensivo. Con el debido respeto, coronel, intervino el senador Brands. Clemson me tenía en la mira. Si no fuera por este joven, estaría entre las bajas de hoy y esos malditos espías habrían escapado con el suero.
Se volvió hacia Izuku con una sonrisa apreciativa. Si me preguntas, es un héroe. A Izuku se le hizo un nudo en la garganta. Un héroe. ¿Y quieres recompensar su valentía escondiéndolo en un laboratorio? Dijo el senador Bland con incredulidad. Tonterías. ¿Qué propone entonces, senador? El cadete Midoriya aún es demasiado inexperto para participar en ninguna operación militar, señaló Phillips. Howard miró a Phillips y a Izuku. Más específicamente, el nuevo cabello verde de Izuku. El coronel hizo un juego de palabras sin darse cuenta. El senador estadounidense de mediana edad estaba al lado de Izuku. Es bastante joven, sí. Pero he estado pensando, si al cadete Midoriya le falta entrenamiento, entonces arreglémoslo. Que reciba entrenamiento de las fuerzas de élite del ejército. ¿Cuáles, señor? Preguntó Peggy. Brand sonrió con picardía. Todos. El grupo quedó sorprendido por la inesperada propuesta del senador. Los ojos de Phillips se abrieron ligeramente. ¿Perdón? El senador Bland continuó. Piénsalo. Es el único supersoldado de nuestro país. Sería una tontería no utilizarlo. Luego volvió su atención a Izuku. Hijo, si estás dispuesto, podemos ofrecerte el mejor entrenamiento militar que esta nación, no, el mundo, ofrece. ¿Estás a la altura del desafío? Sin duda, te costará mucha sangre, sudor y lágrimas, pero te aseguro que valdrá la pena. Sí, señor, respondió Izuku sin dudarlo. Haré lo que sea necesario. Brand sonrió y le extendió la mano, que Izuku aceptó y le devolvió el apretón. Me caes bien, hijo. Cuando todo esté dicho y hecho, serás un verdadero supersoldado. Musutazu, Japón, abril de 2197. Habían pasado 2 días desde que se reanudaron las clases del curso de héroes de la Universidad de Arizona. El jueves por la mañana, la clase 101 estaba un poco apagada al entrar a su aula de álgebra. Para muchos, una pequeña parte de su experiencia universitaria quedaría marcada para siempre por lo ocurrido en la USG. Era evidente que el trauma de la USG aún persistía, incluso para los orgullosos como Bakugo, que se negaban a dejarlo traslucir. La noticia de última hora de ayer por la noche sobre la fuga de Shigaraki Tomura y Kurohiri tampoco ayudó. El hecho de que los dos cabecillas de la liga estuvieran sueltos inquietó a los estudiantes. Sin embargo, para Midoriya y sus amigos, las cosas fueron un poco más fáciles. Lo habían hablado, tanto en persona como por teléfono, y aunque estaban lejos de estar completamente recuperados, caminaron hacia el campus con la cabeza en alto. Afortunadamente, la clase con ectoplasma transcurrió sin contratiempos. Durante el intermedio de 5 horas posterior, Midoriya y su grupo lo aprovecharon con sabiduría, con su don y entrenamiento físico. Al acercarse las 15:30, la clase regresó a su aula de heroísmo fundamental para la parte práctica. Los estudiantes tenían curiosidad por saber cómo se manejaría la clase tras el incidente de la USG. ¿Dedicarían ese tiempo a hablar del ataque? ¿O pasarían a la siguiente lección? Aquí estoy. Olmig irrumpió en la habitación con una ráfaga de viento a sus espaldas. En lugar de su disfraz de héroe, vestía un traje amarillo de raya diplomática con una corbata roja, blanca y azul. Bienvenidos, estudiantes. Me alegra verlos de nuevo. La clase se acomodó en sus asientos y prestó toda su atención al siempre sonriente titán rubio. Su presencia les infundía mucha confianza. Midoriya miró su reloj. 5 minutos antes de que empiece la clase. Estás progresando, Toshinori. Sonrió satisfecho. Ahora, tengo un par de anuncios que hacer con respecto a lo que sucedió hace varios días. Todos los oídos se pusieron alerta. Olmig se aclaró la garganta. Tras lo ocurrido en la USG, la universidad ha elaborado planes para el futuro. En ese momento, la puerta se abrió y el consejero certificado en trauma de la prestigiosa Universidad de Arizona, Inoue Ryo, alias Hound Dog, entró en la sala. Esto llamó la atención de Midoriya, ya que era la primera vez que veía al héroe perro de casa en persona. Olmig se giró para señalar al hombre perro de pelaje amarillo. Durante las próximas 2 semanas, todos se someterán a evaluaciones psicológicas. Esto les dará tiempo para expresar sus preocupaciones y situaciones pendientes, si las hay. Midoriya se inclinó un poco hacia adelante. Esto fue inesperado. Hound Dog grunó. Tú marcarás el ritmo. Pararemos cuando quieras, pero la primera sesión es obligatoria para todos. Al final de cada sesión, se les preguntará si desean continuar. Y, para que no quepa duda, el decano Nesu ha decidido permitirles elegir a otro miembro de la facultad heroica para que les acompañe en la orientación, si así lo desean. Siempre y cuando no estén en clase, claro está, explicó Olmig.
Dog gruñó más fuerte que la última vez con ese último comentario, casi desafiando a la clase a seguir adelante y elegir a alguien más. Naturalmente, esto significa que las clases se ralentizarán un poco para adaptarse a ese cambio. Me imagino que a Aizawa no le gustará, se encogió de hombros, pero no está en sus manos. Dog volvió a la carga, gruñendo. Y no crean que ninguno de ustedes puede faltar a estas sesiones. Si lo hacen, se les prohibirá participar en los Juegos de las Estrellas. Si le mienten a su consejero, también se les prohibirá. Vamos. Gritó Bakugo, poniéndose de pie de golpe. Eso es una mierda. Siéntate ya. Exclamó Dog, con las venas de los ojos desorbitándose. A menos que quieras una sanción disciplinaria y que te expulsen de los juegos. Bakugo se estremeció al oír eso y volvió a sentarse, rígido y con el ceño fruncido. Bien, lo siento, señor. Se disculpó a regañadientes. El perro de casa se calmó un poco, todavía gruñendo. No vuelvas a decir esas cosas sin sentido, Bakugo, dijo All Might con severidad. Aunque admiro tu determinación, debes aprender a controlar tu ira. Bakugo asintió bruscamente. Sin decir palabra. Lo que ocurrió hace varios días fue lamentable. Todos ustedes se vieron obligados a un combate real. No debería haber sucedido. La escuela y yo asumimos toda la responsabilidad. Pero hay una lección aquí. Como héroes, no siempre podemos evitar los desastres, pero debemos estar preparados para responder a ellos de inmediato. Continuó. Sin embargo, al final, seguimos siendo humanos. El trauma de eventos como lo ocurrido en la USJ puede persistir. Dog y el resto de nosotros estamos aquí para ayudarte. Y no hay ninguna vergüenza en admitir que necesitas ayuda. La salud mental es muy importante, especialmente en Heroics. Midoriya asintió para sí mismo, aunque involuntariamente apretó los puños bajo el escritorio. Sabía que cada palabra que Yaji decía era cierta, pero aún así, ¿por qué sentía que lo estaban atacando? Ahora, Dog dio un paso al frente con un portapapeles en la mano. El primer estudiante será, Midoriya. Midoriya suspiró internamente. Por supuesto. El hombre canino levantó la vista, enojado. ¿Quién de ustedes es Midoriya? Ladró. El supersoldado levantó la mano. Ese sería yo, señor. Dog asintió. Deja tus cosas en tu escritorio y sígueme. Midoriya obedeció. Despidiéndose de sus amigos, se levantó de su escritorio y salió del aula junto con el consejero de trauma. Bueno, All Might presionó un botón y la pared se partió, dejando al descubierto los portatrajes. Con la USJ aún desorganizada, continuaremos nuestro entrenamiento de rescate en el campus. Vayan a vestirse y nos vemos en Ground Beta. Si su disfraz aún está en reparación, por favor, pónganse la ropa deportiva. Sí, señor. Exclamó la clase a coro. Mientras los estudiantes se levantaban para recoger sus cajas de disfraces, All Might miró hacia la puerta con preocupación. Mientras tanto, Dog y Midoriya caminaron por el pasillo con un número relativamente pequeño de estudiantes pasando a su lado. Ahora. Dog miró a la verdete, que era solo 5 centímetros más baja que él. ¿Qué profesor quieres que te atienda? Supongo que su enojo no es por elección propia. Lo anotaré en su entrada cuando llegue a casa, comentó Midoriya, refiriéndose a sus cuadernos de análisis de héroes. Dog notó que las opciones de Midoriya eran relativamente limitadas, ya que varios instructores no estaban disponibles en ese momento. Sin embargo, eso no significaba que se quedara sin opciones. Mientras caminaban, el supersoldado le comunicó sus decisiones al consejero. El hombre perro sacó su teléfono y envió algunos mensajes, gruñendo involuntariamente. Después de caminar un poco, la pareja finalmente llegó a la habitación necesaria. Aquí dentro. Gruñó Dog. En cuanto la verdete entró, el héroe profesional cerró la puerta tras él. La habitación estaba prácticamente vacía, con paredes blancas, suelo de madera, una pequeña planta verde en el rincón más alejado y una alfombra azul que complementaba a la perfección el interior. La pared contigua era una ventana de cuerpo entero que ofrecía una vista completa de la vegetación desde el exterior del campus. Para Midoriya, fue una sensación bastante placentera y pacífica. Por último, en extremos opuestos de la alfombra, había 2 sofás negros de una plaza, uno frente al otro. Uno de ellos tenía a alguien esperándolo. ¿Eres Midoriya? Una mujer se levantó y se acercó a saludarlo. Un placer conocerte. La mujer que tenía delante medía 175 centímetros, 5 pies y 9 pulgadas, y era muy curvilínea. Tenía unos hermosos ojos azul cielo con un pequeño lunar debajo del ojo izquierdo.
Su larga y puntiaguda cabellera morada le llegaba hasta la cintura, con dos flequillos que le llegaban a la barbilla, a ambos lados de la cara, y otro flequillo más corto colgando entre los ojos. Su traje de heroína consistía en un body blanco ajustado con un leotardo negro encima, medias negras con liguero hasta el muslo, un cinturón de cuero con tachuelas doradas y esposas en cada muñeca. Análisis de héroes de hoy, volumen 3, página 69. Kayama Nemuri. También conocida como la heroína para adultos. Medianoche. Su habilidad, sonámbula. Le permite producir un gas que adormece a las personas, aunque se ha confirmado que funciona mejor con los hombres. Midoriya recordó la información del perfil que le había grabado. Tiene un buen historial de capturas. Y también es exalumna de la UA. Midoriya asintió y sonrió. Un placer, Midnight-sensei, le ofreció la mano. Le estrechó la mano, apretándola suavemente. Por favor, llámame medianoche. Lo miró y parpadeó sugestivamente. Okayama, si quieres. Debidamente anotado. Dijo con calma. Supongo que los informes sobre su coqueteo dan en el clavo. Me alegra que hayas confiado en mí lo suficiente como para ser tu consejera, confesó. No hay problema, respondió cortésmente. Aunque, para sus adentros, dadas mis opciones, eras tú o un doc. Ahora, si estás listo, señaló hacia el asiento libre, ¿comenzamos? Mientras continuaba la sesión entre el supersoldado y el héroe profesional, el resto de la clase 101, se afanaba en ejercicios de rescate. Se formaron grupos de 3 y se dividieron en la zona beta para realizar búsquedas simultáneas de maniquíes de rescate en diversas situaciones. Olmig supervisó los ejercicios desde la sala de observación, proporcionando retroalimentación periódica a través de auriculares. Habría preferido que Ectoplasm lo ayudara en este ejercicio, pero desafortunadamente fue llamado para una misión. Tokage, Uraraka y Yaoyorozu formaban un grupo y buscaban muñecos de rescate entre las ruinas de un edificio derrumbado. El don de Uraraka brilló en este ejercicio, ya que hizo flotar los escombros mientras Tokage usaba sus apéndices voladores para apartarlos con seguridad, lo que le permitió a Uraraka soltarlos. Yaoyorozu creó numerosos artículos de primeros auxilios mientras atendía a una tienda de campaña improvisada para atender a los muñecos recuperados. Las calorías extra que consumía en el desayuno y el almuerzo le venían de maravilla. Tokage, con la cabeza flotando sobre los escombros, vigilaba atentamente cualquier señal de civiles mientras Uraraka movía los escombros del edificio. La peliverde se animó al ver a otro muñeco tirado en el suelo con las extremidades destrozadas. Yaomomo. Encontré otro. Tokage avanzó los brazos y apartó el hormigón ingrávido de la víctima. Están en mal estado. Tal vez necesite una camilla para moverlos. A por ello. Yaoyorozu se levantó mientras sus muslos se iluminaban con una luz multicolor, y una simple camilla emergió. Los brazos de Tokage volaron y agarraron el objeto. Aquí. Gritó Uraraka, con gotas de sudor corriendo por su rostro mientras jadeaba. No hace falta decir que la morena estaba cansada de sentir las náuseas de usar demasiado su don, pero siguió adelante. Esto era lo que quería hacer para ganarse la vida. Rescatar gente. Tenía que soportar el dolor. Era la única forma de hacerse más fuerte. Mientras Tokage acercaba la camilla, Uraraka liberó la gravedad del muñeco y lo colocó con cuidado sobre ella. Cancelando su don, Tokage y Uraraka tomaron ambos lados de la camilla y llevaron con urgencia el muñeco dañado a Yaoyorozu. Después de colocar cuidadosamente el muñeco en el suelo, la voz de Olmig llegó a través de sus auriculares. Ejercicio completo. Bien hecho, equipo C. Han recuperado a todas las víctimas. Regresen a la sala de monitores y hablaremos de su desempeño con sus compañeros. Cuando se cortó la comunicación, las 3 chicas se sonrieron felices, orgullosas de sus logros. Tokage voló de regreso y se reencontró mientras las 3 caminaban juntas por la calle hacia la sala de observación. Entonces, ¿cómo crees que le va a Greenie? Preguntó Tokage con curiosidad. ¿En su evaluación psicológica? Uraraka arqueó una ceja. Seguro que está bien. O sea, parece que está bien. Parecía estar manejando bien la situación el martes en nuestra reunión. Yaoyorozu se giró hacia Uraraka. ¿Pero estás seguro de que no has notado nada extraño en Izuku-kun desde entonces, Okchan? La pelirroja se animó. ¿Así que Ochako tiene un apodo? ¿Y ahora usan el nombre de pila de Greenie, eh? Sonrió con complicidad. Ha sido Itsunotori y les encantará este nuevo chisme, pensó. Bueno, la mirada de Uraraka bajó al suelo. De hecho, ahora que lo mencionas.
El miércoles por la noche, la víspera de la reanudación de clases, Midoriya y Uraraka estaban descansando en el apartamento de este último. Habían pasado la mayor parte de la tarde estudiando, leyendo o dibujando, y de vez en cuando viendo algún video gracioso en línea. Y, usando el teléfono de Midoriya, incluso habían invitado a Yaoyorozu a unirse a sus sesiones de estudio por videollamada. En definitiva, fue un alivio bienvenido tras el estrés que habían sentido desde el incidente de la USG. Tras terminar sus estudios, Yaoyorozu tuvo que colgar la llamada para acostarse. Se está haciendo un poco tarde. Midoriya anotó las 19:19 en su reloj. Puedo irme si quieres. ¿Tarde? Uraraka arqueó una ceja. Solo son las 19, Izuku-kun. Midoriya parpadeó. 1900 no se considera tarde. Ella rió disimuladamente. A nosotros, los civiles, no. Vamos. Quédate un rato más. Vamos a relajarnos y a ver una película o algo así. Midoriya se encogió de hombros. De acuerdo. Pero tenemos que irnos a dormir a las 21:09 p.m., en punto. Tenemos clases mañana, dijo con severidad. Uraraka puso los ojos en blanco con picardía. De acuerdo, Ida, bromeó. Encendió su pequeño televisor y buscó entre los canales de cable gratuitos algo interesante. La chica antigravedad se detuvo. Estaba a punto de ver una película con su mejor amigo, un chico guapo y atractivo. En su pequeño apartamento. Solo. Basta. Basta. Malo, Ochako. Malo. Su rostro se sonrojó antes de negar con la cabeza, intentando controlarse. Midoriya la miró desconcertado, pero simplemente le ignoró. Ojeando la guía de televisión, encontró algo que despertó su interés. Oh no. El primer héroe está a punto de empezar. Había muchas películas sobre el Capitán América, pero esta era la más reciente y había recibido buenas críticas por lo que había leído. Quería verla, pero no justificaba gastar dinero en una entrada de cine en ese momento. Uraraka estaba emocionado de finalmente verlo, especialmente gratis. Ah, sí. Recordé haber oído hablar de eso en julio del año pasado, comentó Midoriya distraídamente. Parece interesante. ¿Quieres verlo? Dudó un momento. Claro. Parece que. Entonces sonó su celular. Ha llegado un mensaje de texto. PFT. Uraraka se tapó la boca, farfullando. ¡Qué adorable! Sí, Midoriya sacó su teléfono y leyó la notificación. Casi de inmediato, frunció el ceño. ¿Está todo bien? Preguntó Uraraka. Sí. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Pero tendré que posponer esa película, Ochan. Tengo que ir a algún sitio. Uraraka no logró disimular su decepción, pero se recuperó rápidamente. Bueno, no pasa nada. De todas formas, me ayudaste mucho con los estudios esta noche. Y también fue divertido pasar el rato. Lo mismo digo. Midoriya asintió, sonriendo. Te lo compensaré más tarde. Buenas noches, Ochan. Buenas noches, Izuku-kun. Nos vemos mañana. Uraraka sonrió, saludándolo con la mano. De verdad que le encantaba su nuevo apodo. Tomó su bolso amarillo, salió del apartamento y cerró la puerta detrás de él. Uraraka se hundió en el sofá, exhalando con tristeza. Qué lástima. ¿A dónde se habrá ido tan de repente? Se veía tan serio al leer el mensaje. Miró la puerta un instante antes de volver la vista al televisor. Quizás no sea nada. ¿Así que se fue sin decir a dónde iba? Preguntó Tokage con curiosidad. Parece extraño. ¿Tienes alguna idea de por qué? No, dijo Uraraka con aire avergonzado. No le pregunté a dónde iba. No quería parecer entrometido. ¿Quizás alguien de su familia lo contactó? Sugirió Tokage. Luego hizo una pausa. Ahora que lo pienso, nunca ha mencionado a su familia, ¿verdad? Uraraka frunció el ceño con tristeza. Sus padres han fallecido. Y tampoco habla mucho de sus familiares en Estados Unidos. De todas formas, estoy seguro de que debió ser muy grave para que se fuera tan abruptamente, dijo Yaoyorozu. Sobre todo porque tenía a Ochako aquí, sola en su apartamento. Tokage le guiñó un ojo, dándole un codazo a la morena en el costado. El rubor de Uraraka se intensificó. No es así. Negó de inmediato, agitando las manos frenéticamente. Claro, dijo Tokage arrastrando las palabras, con una sonrisa cada vez más petulante. Lo que tú digas. El rubor de Uraraka se intensificó. Lo juro. Los ojos de Yaoyorozu se abrieron de par en par. Ochako e Izuku solos.
Varias imágenes de la pareja realizando actividades lascivas hicieron que la heredera se sonrojara profundamente, recordándole la novela que había estado releyendo recientemente. Entonces, una leve mueca se dibujó en su elegante rostro. Ahora que lo pensaba, parecía que Uraraka tenía más oportunidades de pasar tiempo con Midoriya que ella. ¡Qué extraño! ¿Por qué se sentía tan excluida? Bueno, aparte de que abandonó tu película, continuó Tokage, ¿has notado algo más extraño en él desde el lunes? Destellos de los cuadernos de Midoriya y su contenido pasaron por la mente de la morena. Yo, probablemente no debería decir nada al respecto. Sobre todo porque lo leí sin permiso, pensó para sus adentros. Quiero decir, no realmente, respondió Uraraka con vacilación. Parece que lo está llevando todo bien. Miró al desmembrador con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas, Setsuna-chan? Por mi experiencia, la gente que parece estar bien por fuera no siempre lo está por dentro. El tono de Tokage era serio. Y encima es un exsoldado. Así que no se sabe qué más le pasa por la cabeza. Solo, vigilen al grandullón, los dos. La heredera de la creación y la chica antigravedad se detuvieron. La confesión de Midoriya de haber luchado en una guerra mientras estaba en el ejército estadounidense les vino a la mente. Aunque las aguas superficiales parezcan tranquilas, las corrientes subterráneas podrían estar furiosas. Uraraka y Yaoyorozu se miraron y asintieron, llegando a un acuerdo silencioso. Solo puedo imaginar la horrible experiencia que fue, comenzó medianoche. Ser testigo de un ataque de más de 100 villanos, ver a tus instructores abrumados, a ti y a tus amigos obligados a luchar activamente. Ella miró a Midoriya, sus ojos se posaron en él y él apretó brevemente los puños antes de relajarlos. Estoy seguro de que debe haber sido difícil para ti. Midoriya mantuvo la cara seria. Mentiría si dijera que no. Pero todos salimos con vida, eso es lo que cuenta. ¡Qué actitud tan madura! Asintió. Escuché que Kurohiri los transportó a ti, a Asido y a Mineta a la zona de la lluvia. Al parecer, no llevabas tu escudo en ese momento. ¿Es cierto? La verdad asintió. Pero después de escapar, Tokage me lo devolvió. ¿Daba miedo? ¿No tener el escudo en combate? Preguntó. No. Midoriya negó con la cabeza, sin vacilar. No me malinterpretes, prefiero tenerlo en combate, pero no diría que me daba miedo. Sé luchar sin él si es necesario. Kayama asintió. Menos mal. Hay profesionales que se vuelven demasiado dependientes del equipo de apoyo. Y cuando se rompe, puede causar lesiones graves, o algo peor. Mantuvo la mirada fija en él, buscando cualquier señal de vacilación o miedo, y no encontró ninguna. Es bueno saber que eres capaz incluso sin tu escudo. Ella continuó. Hablando de eso, al parecer tuviste bastante experiencia en combate. Tu experiencia en el ejército estadounidense debió de ser muy evidente, ¿verdad? Sí, apartó la mirada. Aunque mi tiempo en el ejército fue duro, como mínimo, aprendí muchas lecciones invaluables que no se aprenden en un aula. Estoy agradecido de haber podido usar esas habilidades para salvar a mis compañeros. Medianoche aprovechó la oportunidad para abordar un tema incómodo pero importante. Según todos los informes, te desempeñaste excepcionalmente bien liderando a tus compañeros. Pero en el proceso, te viste obligado a tomar una decisión difícil. Midoriya la miró, arqueando una ceja en señal de confusión. El Nomu, aclaró. Te obligaron a matarlo. Ah, sí. Bajó la mirada al suelo. Medianoche lo miró con compasión. ¿Cómo lo llevas? Bueno, se frotó el cuello. Para ser sincero, no me preocupa tanto. El Nomu no estaba realmente vivo. Era más una marioneta que otra cosa. Cierto, coincidió Kayama. Aunque el hecho de que te obligaran a matar no te molesta, ¿no? O sea, no me malinterpretes. No me alegra haber matado a Nomu. Al fin y al cabo, una vez fue una persona viva. Pero aunque no fuera una marioneta sin mente, no habría cambiado nada. Medianoche parpadeó, mirándolo atentamente. ¿Y qué quieres decir con eso? El supersoldado la miró con semblante serio. No hacían falta palabras para expresar lo que quería decir. Ya veo, suspiró Kayama. Sabes que matar está mal visto, sobre todo en la profesión de héroe profesional. Como debe ser. Midoriya asintió. Matar siempre debería ser el último recurso. Pero, a veces no hay otra opción. ¿Creías que no tenías más remedio que matar al Nomu? Preguntó, intentando no sonar acusatoria. Fue un contraataque de Olmig con órdenes de matarnos. Si no fuera por mi escudo, estaría muerto. Mis amigos probablemente también habrían muerto. Midoriya frunció el ceño. Dime si tuviera otra opción. Disculpas.
No quise sonar agresivo, lo tranquilizó Medianoche. Solo, quería saber si te estabas castigando por esto o no. Midoriya exhaló con fuerza. Yo, no quiero matar a nadie. Siempre he querido ser un héroe que salva a todos. Pero, su ceño se tornó sombrío. A veces solo tienes malas decisiones por delante, en cualquier caso, aún así tienes que tomar una decisión. Porque si no, todos podrían morir. Un momento de silencio pasó entre la pareja. Kayama miró a su paciente con los ojos muy abiertos. Casi podía ver la confusión en sus ojos verdes. Le recordaba a antiguos colegas que habían visto el lado oscuro de la profesión. No pudo evitar preguntarse, ¿qué habría pasado con este joven? No te equivocas. Medianoche hizo una breve pausa. Midoriya, durante tu tiempo en el ejército estadounidense, tú. Midoriya la interrumpió. Lo siento, Kayama-san. Pero prefiero no hablar de eso. Entiendo. Era evidente que algo había sucedido durante el servicio del Verde Té. Algo grave, dado su tono y comportamiento. Sin embargo, debía respetar sus deseos y seguir adelante. El ambiente era ahora bastante sombrío. Quizás podría animar un poco las cosas. Quizás eso lo ayudaría a abrirse un poco más. Valía la pena intentarlo, pensó. ¿Sabes? Se me acaba de ocurrir, lo que dijiste. Quiero ser un héroe que salve a todos. El Capitán América dijo una vez algo parecido. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. De hecho, me recuerdas mucho a él. ¿Crees eso? Midoriya arqueó una ceja. Claro. Dijo con los dedos. Eres un exsoldado, tu traje de héroe y tu objeto de apoyo están inspirados en los del capitán, y tus dones son muy similares. Luego sonrió con picardía. También eres un bombón. La cara de la Verdete se sonrojó un poco, para su diversión. No pudo evitar reírse. Adorable. También tienes fuertes dotes de liderazgo. ¿No estás de acuerdo? Midoriya se encogió de hombros con modestia. Prefiero que otros hagan ese juicio. Modesto también. Hay otra casilla marcada. Lo que intento decir es, tienes mucho en común con el Capitán América. Al menos lo que sabemos históricamente de él. Luego apartó la mirada, tarareando pensativa. Supongo que una comparación moderna sería con Olmig también, solo que sin esa fuerza descomunal. Eso es un gran elogio. Se frotó el hombro con torpeza. Aunque esos dos son mis ideales y trato de seguir su ejemplo, no sé si es una comparación justa. ¿En serio? Si no te conociera, pensaría que intentas ser la nueva versión del Capitán América, solo que de verde, comentó Kayama con picardía. Eso sería algo, respondió tímidamente. Quizás algún día, con suerte. Fuera de tema, ¿has considerado un nombre de héroe que rinda homenaje al capitán? Quizás Capitán Verde o algo parecido. Dijo bromeando. Se le escapó una gota de sudor. Sin ánimo de ofender, pero eso suena a una copia del Capitán Planeta. Así que paso. Ella ladeó la cabeza, perpleja. ¿Capitán Planeta? ¿Es un héroe profesional estadounidense que no conozco? Se rió entre dientes, negando con la cabeza. No, es una vieja caricatura estadounidense. La premisa básica es que estos niños usan 5 anillos mágicos que representan la tierra, el fuego, el viento, el agua y el corazón para crear un superhéroe místico llamado Capitán Planeta. Lucha contra la contaminación, el calentamiento global y los desastres ambientales. ¿Calentamiento global? Vaya, ese es un término arcaico que no había oído en mucho tiempo. Qué interesante la decisión de presentar a un héroe que lucha contra algo que ya se ha resuelto, señaló. Jeje, rió entre dientes, era un programa antiguo. Me gustan los clásicos, supongo. Eso era cierto. Aunque esperaba que ella aceptara la respuesta y siguiera adelante. Ya veo. Quizás le eche un vistazo algún día, dijo con indiferencia. Dudo que encuentres copias en ninguna parte, reflexionó. Entonces, ¿dirías que lo llevas todo bien? Preguntó Medianoche con seriedad. Midoriya no respondió de inmediato. Lamento que haya sucedido. Sobre todo por los demás, dado que no tenían experiencia en combate real. Personalmente, lo estoy llevando lo mejor que puedo. Agradezco que ninguno de nuestros instructores ni compañeros haya muerto. Así que admite tener experiencia real en combate, comentó Kayama para sí mismo. Tiene sentido, dadas sus habilidades. Medianoche tarareó pensativa, poniéndose un dedo en la barbilla. Ya veo, miró su portapapeles. Parece que estás lidiando excepcionalmente bien con el incidente, en comparación con tus compañeros. Aclaró la última parte. Es casi como si ya hubieras pasado por situaciones como esta antes, comentó internamente.
Midoriya cambió de postura y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Con la luz fluorescente que provenía desde arriba, su rostro quedó en la sombra, mientras que el brillo proveniente de la enorme ventanal estaba oscurecido por una cortina semitransparente. Esto no contribuye mucho a atenuar el efecto. Al igual que los soldados en el ejército, los héroes como nosotros debemos estar preparados para este tipo de situaciones, afirmó. ¿Como nosotros? Midnight lo observó, encontrando esa afirmación muy extraña, además de su vacilación. ¿Habría algo más? Algo que quisiera aclarar. Kayama quería darle tiempo para que respondiera solo sin intervenir. Además, no quería alterar su razonamiento pero no estaba segura. Él no había respondido aún y por la forma en que apartó la mirada de ella no podía decir si Midoriya estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras, o decayendo en su contexto. Una cosa era segura. Estaba preocupada. Midnight sentía que podía ver algunos de los problemas de Midoriya. Una pequeña parte de ella estaba un poco frustrada por la poca información que recibía del novato. Dicho esto, se arriesgó. Hizo una pausa. Entiendo. La postura de la verdete no cambia, pero sí aprieta las manos con más fuerza. Eres Midoriya Izuku. El que obtuvo el primer puesto en el examen práctico y en la prueba de evaluación de Don. No has hecho más que destacar desde que llegaste a la UA. Posees bastante experiencia militar, y te comportas como un Capitán América o incluso como un All Mids. Además, eres el estudiante mayor de la clase 101A. Una especie de senpai. Se inclinó hacia adelante. Quizás sientas que no deberías sentir tristeza, ni vulnerabilidad. Las manos de Midoriya se relajaron. Sientes que necesitas ser fuerte y confiable por el bien de todos, y lo entiendo. Es una decisión noble. Demuestra que tienes un corazón de héroe. Midnight le puso una mano en la rodilla. Sin embargo, no estás listo para esto. Midoriya la miró y le prestó toda su atención. Retiró la mano y se recostó en su asiento. Solo eres un estudiante de primer año en la universidad. Se quitó las gafas de montura roja. No hace mucho que empezaste en la UA. Aunque tengas experiencia militar, eso no te convierte necesariamente en un héroe profesional. Aún tienes mucho que aprender. Por eso estás aquí. Midoriya, aunque compartas similitudes con él, no eres el Capitán América. Y lamento decirlo, pero nunca lo serás. Y está bien. Está bien tener modelos a seguir, pero aprovecha este tiempo en la universidad para convertirte en tu propio héroe. Midoriya permaneció serio. Entonces, apoyó las manos en los brazos de la silla. Hasta que lo hagas, y obtengas tu licencia de héroe, déjanos el trabajo a nosotros, los héroes profesionales. El supersoldado consideró sus palabras. ¿Hasta qué? Ninguno de nosotros tiene el don para detener a este tipo. Lo odio, pero tendremos que esperar un poco más hasta que aparezcan más profesionales. El incidente del villano del lodo. Varios profesionales reunidos en un mismo lugar. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a actuar. Incluso cuando alguien que necesitaba ayuda estaba justo frente a ellos. Aún le dejaba un mal sabor de boca. Midoriya frunció el ceño. Déjalo en manos de los profesionales, Con eso, suspiró profundamente y se puso de pie, dirigiéndose hacia la puerta. ¿Midoriya? Preguntó Kayama inquisitivamente. Gracias, Kayama-san, pero ya terminé. Que tengas un buen día. Salió de la habitación sin decir nada más. Medianoche se quitó las gafas y corrió tras él. No sabía qué lo había hecho reaccionar así. Espera, Midoriya. Logró detenerlo antes de que se alejara demasiado. Midoriya se detuvo en el pasillo vacío, de espaldas a ella. Disculpo si dije algo malo. No está bien. Miró por encima del hombro, solo quiero dejarlo aquí. Kayama no pudo hacer nada al respecto. Entonces, ¿solicitarás otra sesión? Midoriya no respondió de inmediato. Midnight podía leerlo como un libro. Estaba en conflicto. Finalmente dijo. ¿Podría pedir uno más adelante? Medianoche sonrió. Por supuesto. Entonces lo pediré cuando lo necesite, dijo con firmeza. Kayama no estaba de acuerdo. Sin embargo, esa controversia seguía siendo interna. Ni ella ni ningún profesor podía obligar a un estudiante a volver a una sesión de terapia. Tenía que solicitarla él mismo. Entonces lo único que pudo hacer fue dejarlo ir. Mientras Midoriya se alejaba, alejándose cada vez más de Midnight, algo que ella dijo se repitió en su mente. Midoriya, aunque compartas similitudes con él, no eres el Capitán América. Y lamento decirlo, pero nunca lo serás. Y está bien. Está bien tener modelos a seguir, pero aprovecha este tiempo en la universidad para convertirte en tu propio héroe.
Un ceño pensativo se dibujó en su rostro. Ojalá fuera así de simple, Kayama. Ojalá fuera así de simple. Forterskine, K, 5 de julio de 2042. Izuku se destacaba junto a la plataforma improvisada para helicópteros de la base, vestido con su aku y una bolsa de lona verde colgando del hombro derecho. Eran alrededor de las 7 de la mañana y unas nubes grises y lúgubres cubrían el cielo. Cayó una ligera llovizna, pero a Izuku no le importó mientras esperaba pacientemente a que un helicóptero lo recogiera. El senador Bland cumplió su palabra y contactó a los altos mandos militares para informarles de la situación. Tras horas de debate, se acordó que si las Fuerzas Armadas estadounidenses contaban con un solo supersoldado en sus filas, se asegurarían de que fuera el mejor soldado que el país jamás hubiera visto. En poco tiempo, habían ideado un régimen de entrenamiento que garantizaba no solo llevar la fisiología de supersoldado de Izuku al límite, sino también recibir enseñanza de los mejores guerreros del mundo. Estaría a la altura del super de su título de supersoldado. Conocido como el Programa de Entrenamiento de Fuerzas Especiales, Izuku tenía previsto inscribirse en el entrenamiento básico para todas las fuerzas de élite del ejército de Estados Unidos, incluidos los Navy SEALs, los Marine Raiders, Force Recon, las Fuerzas Especiales del Ejército, Boinas Verdes, Rangers y Night Stalkers, las DSF, Fuerzas Especializadas Desplegables, de la Guardia Costera y los Pararescue de la Fuerza Aérea. Izuku mentiría si no se sintiera abrumado por la monumental tarea que le aguardaba. Intimidado por el hecho de que recibiría entrenamiento de todas las unidades de fuerzas especiales del ejército estadounidense. Fue una locura total. ¿Alguien había hecho algo así antes? Se preguntó. Izuku. Tras salir de sus cavilaciones, Izuku se giró y vio a Peggy de pie detrás de él, luciendo su uniforme de Mku. Llevaba el pelo recogido en un moño con un mechón grande colgando sobre el lado derecho de la cara. Una bolsa de lona gris colgaba de su hombro izquierdo mientras agarraba una carpeta manila en la mano derecha. Peg-chan, dijo Izuku con una leve sonrisa. Te traje el archivo que me pediste. Le extendió la carpeta. Gracias. Asintiendo con aprecio, tomó la carpeta y la examinó brevemente. El número 9 estaba impreso en la pestaña, con el kanji de Shigaraki Yoichi impreso en el lateral, con corazones dibujados alrededor. El supersoldado arqueó una ceja. Vale. Peggy se acercó y susurró. Tuve que colarme en la oficina de Teruko anoche para conseguir esto. Ya la estaban registrando esta mañana. ¿Qué es esto? No estoy seguro. Pero sé que tiene que involucrar a Yoichi de alguna manera. ¿Yoichi? Preguntó con curiosidad. ¿Es el novio de Teruko o algo así? No. Era su mejor amigo cuando crecía en Japón. Ladeó la cabeza, desconcertado. ¿Por qué supusiste que era su novio? Bueno, los corazones en la carpeta lo delatan claramente, dijo Peggy con tono serio. Izuku miró la carpeta y abrió un poco los ojos. Espera. ¿Crees que esto es una carta de amor o algo así? Peggy se encogió de hombros. No lo sé. Pero lo que sea que contenga ese archivo debe ser importante si te lo contó. Entonces, ¿se lo vas a enviar por correo o qué? Preguntó con curiosidad. Negó con la cabeza. Teruko dijo que All for One tiene cautivo a Yoichi. ¿Por qué All for One lo mantendría cautivo? Ella estaba perpleja. Yoichi es el hermano pequeño de All for One. Respondió. Los ojos de Peggy se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Su hermano? Pero Teruko dice que Yoichi no se parece en nada a All for One. Está en contra de lo que hace su hermano mayor. Izuku quiso aclararlo. Entonces se arrodilló y abrió la cremallera de su mochila para guardar la carpeta. Me la guardaré por ahora. Ya veo, Peggy miró detenidamente a su amigo Verdete. En concreto, sus ojos esmeralda. Era tan extraño que ahora tuviera el iris verde, pensó distraídamente. Entonces, ¿a dónde te enviarás primero? Coronado, California. Cerró la cremallera de su bolso y se levantó. Seals de la Marina. ¿Semana del infierno? Sí. Izuku asintió en confirmación. Peggy hizo una mueca. Izuku, te soy sincera, si pensabas que mi entrenamiento era un infierno, los Seals son aún peores, dijo pensativa. Y eso es solo la punta del iceberg. Los programas de entrenamiento para las demás fuerzas especiales tampoco serán pan comido. Lo sé. Pero de todas formas vas a llevarlo a cabo, ¿eh? Izuku la miró con determinación. Lo soy. Peggy exhaló con fuerza, sonriendo con ironía. No sabes rendirte, ¿verdad? No. Izuku le dedicó una sonrisa torcida. Ya me conoces. Peggy se rió entre dientes. Sí. Terca hasta la médula.
Sus miradas se posaron en el suelo tras un instante de silencio. La melancolía era palpable entre ambos. Sabían que este sería su último encuentro durante un tiempo indeterminado. Izuku rompió el silencio. Entonces, ¿ya se fueron los demás reclutas? Peggy asintió. Salieron en los autobuses a las 6 de la mañana. Izuku frunció el ceño con tristeza. Debería haber estado allí para despedirme. La pelinegra negó con la cabeza. Tenías que estar en esa videollamada con el senador Brand, sus amigos políticos y los altos mandos del ejército. No había forma de que pudieras escaparte. Lo sé, pero aún así, no me siento bien. Bajó la mirada al suelo. La marine extendió la mano y le apretó el hombro izquierdo en señal de apoyo. Les diré de tu parte. El SSR servirá junto a la 9 División de Infantería del Ejército en Japón. Dijo. De hecho, pronto me iré con el coronel y el señor Shield. Izuku asintió, comprensivo. Iré en cuanto pueda. Peggy apartó la mano de su hombro, frunciendo el ceño. De verdad, espero que todo este conflicto se resuelva antes. Preferiría que nunca pisaras un campo de batalla real. Una pequeña sonrisa dibujó el rostro definido y pecoso de Izuku. Ya, lo entiendo. Sé que solo me cuidas. Apretó el puño y se lo llevó al pecho. Pero te prometo, Peg-chan, la próxima vez que me veas, podré defenderme. Tú y los demás ya no tendrán que preocuparse por mí, declaró con seguridad, sin dudarlo. Peggy jadeó levemente. El fuego y la determinación que la caracterizaban ardía en su mirada verde con una nueva intensidad. Mentiría si dijera que no le atraía. Ya sabes, tú e Izuku son demasiado serios. Si no tienen cuidado, van a pensar en cómo perder una oportunidad de oro. Me vino a la mente la declaración de Teruko. La marina sintió que se le encendía un poco la cara. De verdad. De verdad. Entonces recordó las palabras de Izuku de la noche anterior. Peg-chan es mi mejor amiga. No puedo mirarla así. No puedes, ¿eh? Sus cejas se fruncieron mientras dirigía una mirada seria a su mejor amiga. Izuku estaba desconcertado por su cambio de actitud. Peg-chan? ¿Estás bien? Sus palabras se quedaron atrapadas en su boca cuando unos suaves labios presionaron su mejilla izquierda. Peggy se vio obligada a ponerse de puntillas para alcanzar su rostro. El beso solo duró unos segundos antes de que la morena se apartara, alejándose unos pasos. Izuku se quedó sin palabras y solo pudo mirar a Peggy con la mandíbula floja. Balbuceó Peggy, nerviosa. Que eso era para la buena suerte. ¿Sí? Lo vas a necesitar con todo el entrenamiento. Sí, dijo sin decir nada, extendiendo la mano para acariciar la mejilla que ella besaba. Mamá, me acaba de besar una chica. Gritó para sus adentros. Se miraron fijamente un momento antes de que Peggy volviera a abalanzarse sobre él, rodeándolo con sus brazos en un fuerte abrazo. Izuku se sorprendió un momento por la repentina acción, pero enseguida se relajó y correspondió, rodeándola con sus brazos por la cintura. Por favor, cuídate, Izuku, suplicó en voz baja. Izuku asintió. Lo haré. Lo mismo digo, Peg-chan. Te extrañaré. Yo también te extrañaré, respondió ella, mientras las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Después de un momento, la pareja finalmente se separó y mantuvieron sus miradas fijas el uno en el otro. Solo, no te pases. ¿De acuerdo? Considerando con quién entrenaría, Izuku no podía prometer nada. Pero, por ella, lo intentaré. Peggy rió con ironía. Supongo que tendré que aceptarlo. Intenta no ganar la guerra sin mí, pidió Izuku en tono de broma. PFT. Puso los ojos en blanco, sonriendo con suficiencia. Como si, vamos a terminar con esto lo antes posible. Estoy decidida a que te quedes aquí. La comisura del labio de Izuku se curvó. Supongo que trabajaré aún más duro entonces. Antes de que la verdete pudiera replicar, sus oídos captaron el zumbido de un helicóptero que se acercaba a la distancia. Parece que viene tu transporte, comentó Peggy. Sí. Miró el reloj en su muñeca derecha. Mejor me voy. Salimos en 5 minutos. Está bien, Izuku sonaba decepcionado. Peggy le dedicó una cálida sonrisa. Hasta luego, idiota. Sí, Izuku le devolvió la sonrisa. Nos vemos pronto. Con eso, los dos amigos de la infancia se despidieron por última vez antes de partir. Izuku observó a Peggy desaparecer tras la esquina de un edificio. Lo recordaba todo perfectamente. Después de lo ocurrido ayer, el joven sabía que hoy podría ser la última vez que viera a su mejor amigo. Negó con la cabeza. ¡No! No podía pensar así de negativo. La volvería a ver. Izuku se dio la vuelta y vio un helicóptero militar verde que se acercaba desde el sur.
El joven adolescente sabía que el camino que le esperaba sería difícil y empinado, y no tenía ni idea de cuánto tiempo le tomaría completar este programa de entrenamiento. Sin embargo, se negó a rendirse. Había firmado por esta vida y la llevaría hasta el final. El verdete apretó los puños con fuerza. Era el momento. El primer paso de su largo y arduo viaje. Está bien. Puedo con esto, se aseguró. Puedo llegar hasta el final. Musutazu, Japón, abril de 2197. El viernes por la mañana, la clase 101 ingresó a su aula de heroísmo fundamental. Entonces, ¿creen que Olmig dará clase hoy? Preguntó Zero mientras él y los demás se sentaban en sus respectivos asientos. No veo por qué no, Kero. La expresión de Asui apenas cambió, salvo por un ligero movimiento en sus cejas. La puerta se abrió y, en lugar del gigante rubio, Midnight entró en la habitación con un bolso negro colgado del hombro. En lugar de su disfraz de heroína, su atuendo consistía en una chaqueta negra, una camisa blanca abotonada, una minifalda negra que le llegaba por encima de las rodillas, leggings y tacones negros. Todo ello ceñía su voluptuosa figura. Muy bien, todos tomen asiento. Si no lo hacen, los giró con una expresión sensual, serán castigados como corresponde. Midoriya se tensó un poco, recordando su sesión con Midnight el día anterior. Algunos de los chicos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas, Mineta y Kaminari especialmente, cuando la clase tomó sus respectivos asientos. «Midnight-sensei. ¿Hoy me sustituyes, Kero?», preguntó Asui con voz ronca. A Mineta se le escapó un poco de baba de la boca mientras miraba con lujuria a la sexy mujer. «No tengo quejas», murmuró. Uraraka levantó la mano. «Midnight-sensei, ¿no sueles dar clases de historia del arte heroico moderno a los alumnos de último año?» «Sí. Aunque, por favor, refiérase a mí como Kayama-sensei en clase». Midnight dejó su bolso sobre el escritorio. Aizawa sigue de baja por lesiones. Por si se lo preguntan, está mejor, pero aún le queda camino por recorrer para dar clases. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó unas gafas de montura roja, que solo sirvieron para insinuar su atractivo. Aunque insistió en que aún podía enseñar hoy en día en su condición, la administración se negó a permitírselo mientras todavía estuviera haciendo un cosplay de Monia, comentó Midnight. Entonces hizo una pausa, como si se diera cuenta de algo. Hay una lección para ti. Los héroes necesitan estar en su mejor momento, y no pueden hacerlo si están heridos. Si te estás recuperando de cualquier lesión, salvo la más leve, no vuelvas a salir al campo hasta que un médico te lo diga. Sí, Kayama-sensei. Dijo la clase obedientemente. Bueno, tengo algunos anuncios antes de que empecemos las clases hoy. Con la mano sobre el escritorio, Midnight apoyó la otra en su cadera, haciendo que Mineta y Kaminari babearan un poco. Primero, los Juegos de Estrellas de la UA son en 2 semanas. Todos querrán estar listos. La emoción se palpaba en la voz de Midnight. Los estudiantes compartieron su entusiasmo y enseguida empezaron a charlar entre ellos. Aunque un supersoldado se sintió un poco preocupado por la noticia. ¿De verdad van a seguir adelante con los juegos incluso después del ataque de la USG? ¿Es eso realmente prudente? Tranquilos, tranquilos. Kayama alzó la voz, haciendo que la clase guardara silencio. Aprecio la energía juvenil, pero aún no hemos llegado al clímax. Así que, por favor, aguanten un poco más. Kai. Le guiñó un ojo con una sonrisa pícara. Esto provocó expresiones mixtas de vergüenza y exasperación por parte de los estudiantes. Midoriya suspiró para sus adentros. Me pregunto si el coqueteo descarado es solo parte de su estilo, o si realmente es su personalidad. Olmig dio un dog. Ya te informaron que tu primera sesión psicológica es obligatoria. Si no asistes, quedarás completamente excluido de los juegos. Sin embargo, dijo Kayama, también debes saber que tu participación este año depende de las conclusiones de un dogo de tu asesor personal. Si consideran que no estás mentalmente apto, serás descalificado. Midoriya no se perdió la rápida mirada que Midnight lanzó en su dirección. Eso no es negociable. ¿Todos lo entienden? Sí, señora, respondió la clase. Algunos parecían menos entusiasmados con el anuncio. El supersoldado de pelo verde suspiró para sus adentros. Supongo que no me hice ningún favor al irme ayer. Kayama-sensei, Kaminari levantó la mano, con aire inseguro. ¿De verdad deberíamos celebrar los Juegos de las Estrellas después del ataque de los villanos? Parecía que Midoriya no era el único preocupado. Sobre todo porque esos 2 villanos de la liga escaparon el otro día, añadió Zero. Sí, intervino Hir.
O sea, ¿no podrían volver a atacar cuando haya aún más gente apiñada en un mismo lugar? Algunos estudiantes miraron interrogativamente hacia medianoche. Sus preocupaciones son válidas. Sin embargo, la universidad cree que esta es una buena manera de asegurarles a todos que la amenaza ha sido controlada, dijo Midnight con calma. No se preocupen, aumentaremos la seguridad en comparación con años anteriores. Este evento es una gran oportunidad para los estudiantes participantes, especialmente para ustedes, los estudiantes del curso de héroes. No podemos permitirnos cancelarlo por completo. ¿Por qué no, Kakayama-sensei? Preguntó Mineta, ligeramente pálido ante la posibilidad de otro ataque villano. Es que son solo los juegos de las estrellas. Mineta, Ida se giró incrédulo hacia el estudiante de cabeza esférica morada, ¿estás bromeando? ¿Sabes lo importantes que son los juegos de las estrellas? Claro. No quiero morir. Exclamó el usuario de Popov, con gotas de sudor corriéndole por la frente. Como todos saben, dijo Kayama en voz alta, poniendo fin a la conversación, nuestros Juegos de las Estrellas son uno de los eventos deportivos más vistos del país. Los juegos son el mayor número de espectadores en Japón en cuanto a la competencia entre futuros héroes. ¡Guau! Midoriya se quedó atónito. Sabía que los juegos eran populares, pero ¿en serio es tan importante? Los mejores héroes de todo Japón estarán observando, añadió Yaoyorozu. Este es un evento donde nos pueden descubrir. A menos que estemos muertos, murmuró Mineta para sí mismo. Midoriya lo consideró. Explorado. Cierto, como las jornadas de exploración que las ligas deportivas profesionales organizaban para encontrar nuevos jugadores potenciales. Reflexionó, haciendo comparaciones con su época. Otra similitud más entre los deportes profesionales y la profesión de héroe profesional. No sé si eso sea bueno. Tiene razón, dijo Kaminari con una sonrisa. Después de graduarse, mucha gente se une a las agencias como Sidekick. Sí, pero algunos no llegan más lejos. Hiro miró a la rubia. Pierden la oportunidad de independizarse y ser compañeros eternos. De hecho, probablemente es a eso a lo que te diriges, a veces eres un poco tonto. Sonrió con picardía. Oye, Kaminari prácticamente hizo pucheros ante la crítica. Estoy mejorando. No le hagas caso, Denki-chan, intervino Tsunotori con una sonrisa radiante. No eres tonto. Sé que algún día serás un gran profesional. Kaminari sollozó cómicamente, conmovido por sus palabras. Gracias, Pony-chan. Se secó algunas lágrimas. Algunos estudiantes que no estaban en el grupo de Midoriya estaban moderadamente sorprendidos por el hecho de que Kaminari y Tsunotori se trataban por su nombre de pila, mientras que a otros simplemente no les importaba. Hiro y Tsunotori intercambiaron una breve mirada. Este último sonrió con picardía mientras la Punk resoplaba molesta y se giraba hacia adelante. ¿Qué le pasa? Gruñó Hiro para sus adentros. Sí, ser descubierto y unirte a una agencia de héroes famosa puede darte más experiencia e incluso popularidad, confirmó Midnight. Por eso este evento es tan importante. Si quieres convertirte en profesional algún día, este evento puede abrirte puertas. Tienes una oportunidad al año, 4 oportunidades en la vida. Ningún aspirante a héroe de la UA puede permitirse perderse los Juegos de Estrellas. Así que, adoptó una sonrisa pícara, sigan entrenando duro, y no se salten sus evaluaciones psicológicas. ¿De acuerdo? Les guiñó un ojo. Sí, señora. Exclamó la clase al unísono. Bien. Asintió. Ahora, antes de continuar con la lección, tengo otro anuncio importante que hacer. ¿Conocen a los representantes de clase? En efecto. Ida asintió y se cortó la mano dramáticamente. Tuvimos delegados de clase en nuestras aulas durante nuestros respectivos cursos de preparatoria. Y, por favor, dígame, ¿cuáles eran los deberes típicos de los representantes de clase? Se dieron varias respuestas, pero la mayoría implicaban organizar eventos de clase, ayudar a otros estudiantes, servir en el consejo estudiantil y, esencialmente, ser una cara pública de la clase. Midoriya no tenía nada que aportar a la discusión, ya que su etapa en la preparatoria fue drásticamente diferente a la de sus compañeros. No solo porque habían pasado 150 años. Pero la preparatoria Vulcan, como la mayoría de las pequeñas escuelas públicas estadounidenses, no se tomaba muy en serio el papel de los delegados de clase. Era más un concurso de popularidad que cualquier otra cosa. Al parecer, ese no era el caso en Japón. Tienen razón. Un delegado de clase tiene varias responsabilidades para garantizar el éxito de sus compañeros, explicó Midnight. Las universidades normalmente no tienen un puesto así.
Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos, el Departamento de Héroes ha acordado implementar un presidente y vicepresidente de clase para ambas clases del curso de héroes. La clase empezó a parlotear a gritos, pero entonces Medianoche sacó un pequeño látigo de su bolso y lo hizo restallar. Basta. No he terminado. La sala volvió a quedar en silencio, y el látigo también los perturbó un poco. Mineta y Kaminari luchaban por mantener la compostura. Tengan en cuenta que estos roles deben tomarse en serio, proclamó Medianoche, guardando el látigo. Ambos representantes servirán como la imagen pública de su clase ante cualquier asunto. Y posiblemente incluso como generales de campo en caso de que un instructor o un héroe profesional no esté presente. No son simplemente una nota para un currículum. La clase guardó un silencio momentáneo mientras procesaban la noticia. La mayoría de quienes tenían la intención de votar por sí mismos lo estaban reconsiderando de inmediato. Ida entonces levantó la mano. Kayama-sensei, ¿cómo se determinarán estas posiciones? Hablé de eso con Aizawa y me dijo, y cito textualmente, me da igual, siempre y cuando no me metas en esto. Midnight puso los ojos en blanco y dijo, como esta es su clase, respetaré sus deseos. En ese caso, Ida se puso de pie, propongo que tengamos elecciones. Kero. ¿No será difícil? Preguntó Asui. A ver, solo nos conocemos desde hace menos de 2 semanas, así que ¿cómo sabemos quién está cualificado? Sí, pero como la primera impresión es clave en casi todas las interacciones, creo que cualquiera que haya causado una buena impresión será un buen candidato. Se volvió hacia Kayama. Kayama-sensei, ¿es esto aceptable? Medianoche cruzó los brazos bajo su imponente pecho. Como dije, dejaré que ustedes decidan como clase. Sin embargo, personalmente creo que después de lo que pasó el lunes, ya deberían tener una buena idea de quién está capacitado para liderarlos. Era un punto válido, aunque el ánimo se apagó un poco ante la mención del incidente de la USG. Pero sí. Lo permitiré. De repente, se estremeció, abrazándose. Ay, me encanta cuando los jóvenes toman las riendas. Me calienta la sangre. De repente, la mayor parte de la clase se sintió incómoda. Aunque Mineta y Kaminari fueron las excepciones, ya que incluso se podía ver vapor saliendo de sus orejas. De ahí, todos sacaron un papel para escribir un nombre. Midoriya lo golpeó con el bolígrafo, considerando sus opciones. Veamos, Tenya es un candidato potencial, aunque quizás sea demasiado estricto para el puesto de presidente. Sería más adecuado para vicepresidente. Lástima que no podamos votar por él. Momo, en cambio, es una opción válida. Es inteligente y sensata. Aunque expresó dudas sobre sus capacidades el otro día, sigo creyendo que se adaptaría bastante bien al puesto. Midoriya reflexionó. Con esto, escribió su nombre en su papel. Más tarde, bajo la dirección de Ida, todos terminaron de escribir sus respectivas elecciones y las colocaron en un sombrero de copa negro, creado por Yaoyorozu. Ida contó los nombres. Luego escribió los resultados en la pizarra. Bakugou. 1. Yaoyorozu. 4. Midoriya. 15. El supersoldado parpadeó 2 veces para asegurarse de ver bien. Y así fue. ¡Guau! ¿En serio? Se quedó estupefacto. Aquí lo tenemos, declaró Ida. Por el número de votos, Midoriya-san es nuestro presidente de clase y Yaoyorozu-san es nuestro vicepresidente. La mayoría de la clase aplaudió cortésmente, excepto Bakugo, que parecía enfurecido como siempre, y los líderes de la clase recién elegidos caminaron hacia el frente del salón. ¿En serio? Gritó Bakugo indignado. Un voto. ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿En serio creíste que alguien más que tú iba a votar por ti? Preguntó Hir con cara seria. Sí. No causaste precisamente una buena primera impresión, amigo. Kaminari sonrió burlonamente. Llamar a todos piedras de apoyo y todo eso. Cállate, chispitas. Ladró Bakugo. No es mi culpa que no puedas aceptar la verdad. Midoriya contuvo su vergüenza mientras se paraba frente a la clase. Siendo sincero, no esperaba ganar, sobre todo por tantos votos. Pero, adoptó una expresión decidida, prometo no dejar que su confianza sea injustificada. Dirigiré a nuestra clase lo mejor que pueda. Yaoyorozu asintió. Y haré todo lo posible para quitarle esa carga a Midoriya-san, dijo con seguridad. Midoriya se volvió hacia ella. Cuento contigo, vice. Yaoyorozu le sonrió, con un ligero rubor en sus mejillas. Prometo que lo daré todo. Uraraka sonrió radiante. Para ella, Midoriya y Yaoyorozu eran la pareja perfecta para dirigir la clase. El resto de la clase, salvo Bakugo, había llegado a la misma conclusión. Medianoche, a un lado, sonrió satisfecha.
También tienes fuertes cualidades de liderazgo. ¿No estás de acuerdo? Prefiero que otros hagan ese juicio. Sonrió con sorna al mirar los resultados electorales en el tablero. Bueno, diría que el pueblo ha hablado. Una vez que Midoriya y Yaoyorozu volvieron a sentarse, Midnight reanudó su discurso. Ahora que ya elegimos a los representantes de la clase, sacó el libro de texto de su bolso. Vayan al capítulo 7 y hablaremos de la ética de los héroes profesionales para mantener una imagen pública positiva. ¿Es ella realmente la mejor persona para enseñar esta lección? Se preguntaron todos con sarcasmo. Más tarde, después de sus clases de heroísmo fundamental e inglés general, Midoriya y sus amigos almorzaban en la cafetería, sentados en una mesa. El grupo tenía más de una hora antes de que su clase de literatura moderna comenzara a las 13:30, así que tuvieron tiempo para relajarse y disfrutar de sus comidas. Lo cual fue una ventaja, ya que las comidas de Midoriya y Yaoyorozu eran más abundantes para adaptarse a su metabolismo acelerado. Felicidades por ganar el puesto de vicepresidente, Yaomomo, dijo Hiro, y luego le mostró una de sus jotas a Midoriya. Tú también, presidente. Uraraka le dio una palmadita a Midoriya en la espalda. Sí, felicidades, Izuku-kun. Tú y Yaomomo serán increíbles. Midoriya se encogió de hombros con modestia. Gracias. Aunque no estoy del todo seguro de qué debo hacer. Es como dijo Midnight-sensei, dijo Ida, haciendo una pausa para tomar un sorbo de un gran recipiente de jugo de naranja, tu tarea será servir como líder de la clase en situaciones de tipo campo con Yaomomo allí para ayudarte. Supongo que tiene sentido. Midoriya se acarició la barbilla pensativo. Supongo que es como liderar un escuadrón, con las tareas del aula añadidas. Creo que nuestra clase está en buenas manos, afirmó Kaminari. Claro que sí. Intervino Kirishima. Puedo apoyar a Midori Bro y a Yaomomo como líderes. Pensé que votarías por Bakugo-san, cariño, comentó Ashido con picardía. Teniendo en cuenta que estás enamorada de él. Esto provocó algunas risas en el grupo. El pelirrojo puso los ojos en blanco con picardía. Admiro su pasión y empuje. Y vi de primera mano en la USG que puede trabajar con otros, a regañadientes, pero no creo que esté listo para un puesto como presidente o vicepresidenta. ¿Sabes? Tokage sonrió con picardía. Estaría demasiado ocupado ladrando a los demás como para apartarse de su camino. Midoriya dio un mordisco a su comida. Bakugo-san tiene potencial para crecer. Solo dale tiempo. La pelirroja le dedicó una sonrisa de dientes afilados. Supongo que Kirishima-san no es el único que está enamorado de un chico, comentó en tono de broma. Midoriya negó con la cabeza, sonriendo con suficiencia. No. Es solo que no es el primer idiota impulsivo con el que he tenido que lidiar. En el ejército hay bastantes de esos tipos. Si tú lo dices. Ashido se encogió de hombros. Pero, oye, Midori. Dijiste que nos ayudarías a Miya y Hiro-kun con álgebra más tarde. ¿Quieres que participemos en los juegos, verdad? Se quejó. Midoriya puso los ojos en blanco. De hecho, espero que ambos lleguen a la ronda final. Se giró hacia Yaoyorozu, que estaba sentado a su izquierda. ¿Te importaría ayudarme con estos dos después de la clase de literatura, Yaomomo? Yaoyorozu les dedicó una sonrisa radiante. Claro. Podemos ir a la biblioteca. Hay suficiente silencio para concentrarnos. Gracias. Kirishima juntó las manos en señal de gratitud. Definitivamente necesitamos ayuda. Puedo ayudarte con el inglés si quieres, Ochako-chan, ofreció Tsunotori, sentándose a la derecha de Uraraka. Gracias, lo aprecio. Uraraka asintió agradecido. ¿Te importa si me uno? Preguntó Kaminari, sentado a la izquierda de Tsunotori. El inglés me sigue dando mucha guerra. Tsunotori rió entre dientes. Confía en mí, Denki-chan. Lo hablarás con fluidez cuando termine contigo. Kaminari parpadeó 2 veces. ¿Por qué tengo calor de repente? Hir miró a Tsunotori de reojo. ¿Qué demonios quiere decir con eso? Antes de eso, ¿por qué no hablamos de los Juegos de las Estrellas? Sugirió Ida. Deberíamos establecer un horario para entrenar nuestros dones fuera de clase. Yaoyorozu asintió. Sería prudente. Aunque nuestros dones son diferentes, podemos colaborar y ayudar si es necesario. Hablando de eso, ¿cómo crees que serán los Juegos de Estrellas de este año, Kero? Preguntó Asui, tocándose la barbilla. ¿Crees que la estructura general será la misma? No veo por qué no, dijo Yaoyorozu. El formato no ha cambiado en años. Un evento individual, uno por equipos y luego las peleas por grupos. Lo único que cambia son los eventos específicos de las 2 primeras rondas.
No hay mucho que entrenar, ¿verdad? Comentó Zero. Sí, dijo Uraraka con nerviosismo. Lo único seguro es el combate final. Por eso los instructores nos entrenarán tan a fondo. Ida asintió. Qué responsabilidad la de una institución tan excelente al darnos la mejor oportunidad posible. A partir de ahí, el grupo discutió sobre los tipos de entrenamiento que podían realizar fuera de las sesiones programadas durante la escuela. Midoriya ofreció numerosos consejos para que todos mejoraran su rutina de entrenamiento individual de físico y dones para lograr los mejores resultados realistas posibles. Yao Yorosu incluso los invitaba a su casa los fines de semana, ya que tenía un campo de entrenamiento en la finca lo suficientemente grande como para acomodarlos a todos. Fuera del entrenamiento, Midoriya no tenía mucho que aportar sobre los Juegos de Estrellas. Comprendía la importancia del evento para los estudiantes de héroe. Sin embargo, se preguntaba si el evento, tan aclamado, tenía algún significado para él, dada su situación particular. Los juegos se centran en que los estudiantes héroes demuestren sus habilidades a los profesionales con la esperanza de ser reclutados. Mientras tanto, yo estaré con Shield todo ese tiempo. La Verdete miró a sus compañeros. Todos tenían algo real por lo que competir. Mientras tanto, él sería asignado a alguna misión de Shield durante su semana de prácticas, independientemente de su puesto en los juegos. Pensándolo mejor, pensó que era un poco injusto. Me hace dudar si debería participar. Consideró esa idea brevemente, pero la descartó con la misma rapidez. Sabía que sería una falta de respeto hacia sí mismo y hacia sus compañeros no participar. Sobre todo porque ahora era el presidente de la clase 101A. Más tarde, tras su clase de literatura moderna y la sesión de estudio en la biblioteca, el grupo regresó a su clase de heroísmo fundamental, programada para las 15:30. Para su confusión, había una gran multitud frente a la puerta del aula. Mientras Midoriya observaba a la multitud, reconoció algunos rostros del examen de ingreso al departamento de heroísmo. Disculpen, pero nuestra clase empieza pronto. ¿Nos dejan pasar?, preguntó Ida con cortesía. ¿Qué demonios hacen aquí, extras? Bakugo pasó de repente junto al grupo de Midoriya, con el ceño fruncido. ¿Vienen a postrarse a nuestros pies o algo así? Así que esta es la famosa clase 101A, dijo una voz cansada. Del grupo surgió un hombre de 182 centímetros, 6 pies, con el pelo índigo despeinado y una expresión de cansancio comparable a la de Aizawa. Vestía zapatillas moradas, vaqueros negros holgados y una camisa a rayas blancas y negras con un chaleco verde oliva con bolsillos encima. Observó a la rubia ceniza con indiferencia. Dime, ¿son todos los estudiantes del curso de héroes tan arrogantes, o solo lo eres tú? Bakugo gruñó, pero Kirishima lo arrastró antes de que pudiera intentar nada. Lo siento, amigo. En fin, ¿qué pasa? El hombre de cabello lila se cruzó de brazos. Salió en todas las noticias que esta clase luchó contra verdaderos villanos el lunes. Queríamos ver si su clase realmente estuvo a la altura de las expectativas. Debo decir que no estoy impresionado. ¿Qué dijiste?, gritó Bakugo enojado. Oye, Intervino Asido, también indignado. Ni siquiera nos has visto en acción. Justo. ¿Y qué? Tokage levantó la cabeza, flotando sobre sus compañeros. ¿Estás aquí para evaluar a la competencia? Algunos sí, respondió. Verás, no todos aquí lograron entrar al curso de héroes, y tuvieron que tomar otros cursos, o simplemente ir a otra universidad. Pero los Juegos de Estrellas les dan a estudiantes como nosotros una segunda oportunidad. Sus plazas no están aseguradas. Si nos va bien en las pruebas, podemos ganarnos un puesto en el curso de héroes, lo que significa que uno de nosotros podría robarle su plaza. Bakugo se burló de la multitud. ¿Con que ya está? ¿No pudieron la primera vez, perdedores? ¿Creen que pueden hacerlo mejor después de que practiquemos? No me hagan reír. El hombre de cabello morado no perdió la compostura. Cuídense. Si no tienen cuidado, cualquiera de nosotros podría ocupar sus asientos en el curso de héroes. Bueno, me alegra oír eso. La multitud desvió la mirada hacia Midoriya. Me alegra saber que la escuela tenía un sistema de emergencia. Esto tomó a todos por sorpresa. ¿eh? El hombre de cabello lavanda se quedó estupefacto. Midoriya explicó. La parte práctica del examen de ingreso al curso de héroe tiene fallos. Está muy orientada a aquellos con dones orientados al combate. Hay muchas habilidades útiles que funcionarían bien contra personas, pero no contra robots. Ay, por favor. Bakugo puso los ojos en blanco.
Si ni siquiera puedes con esos robots debiluchos del examen, entonces no tienes derecho a ser un héroe. Midoriya se volvió hacia él, imperturbable. ¿Entonces estás diciendo que Aizawa-sensei y Midnight-sensei no están hechos para ser héroes? ¿Eh? Bakugo inclinó la cabeza, confundido. Yao Yorosu intervino para explicarlo. El don de Midnight-sensei es muy útil para sedar a los villanos. En cambio, es ineficaz contra las máquinas. Bakugo resopló, apartando la mirada. Sabía por experiencia propia lo efectivo que era el don de medianoche. Hablando de Aizawa-sensei, intervino Uraraka, volviéndose hacia Midoriya, nos dijiste que era un héroe subterráneo, ¿verdad? Cabeza borradora, para ser más específico, confirmó Midoriya. Puede anular los dones de los emisores con una mirada. Espera. El estudiante cansado se animó, sorprendido. Uno de tus profesores es Eraseread. Midoriya asintió, con los labios formando una fina línea. Nos ha tenido luchando desde el primer día para asegurarnos de que pertenecemos a este curso. Si no lo hubiéramos impresionado, nos habría expulsado. ¿Dices que quieres robarnos nuestros asientos? Bien. Pero todos hemos estado trabajando para ganarnos nuestros asientos cada día. Si los quieres, más te vale estar listo para dar lo mejor de ti. Claro que sí. Exclamó Kirishima. Varonil. Tokage sonrió, uniéndose a la conversación. Dígales las cosas como son, presidente. Bakugo se burló, poniendo los ojos en blanco. Como sea. Hazte a un lado, extras. Se abrió paso con brusquedad entre la multitud, entrando al aula. Mientras tanto, el estudiante de cabello morado miró fijamente a Midoriya por un momento y luego sonrió con suficiencia. Supongo que no eres tan malo. Reto aceptado. Extendió una mano. Shinzo Itoshi. Considéralo una declaración de guerra. Midoriya le devolvió la sonrisa, estrechando la mano del otro estudiante. Midoriya Izuku. Acepto. En cuanto Aizawa recibió el alta hospitalaria, regresó al trabajo. Como dice el dicho, el trabajo de un héroe nunca termina del todo. En cuanto recuperó la compostura, usó la función de voz a texto de su teléfono para empezar con las lecciones. Se acercaban los Juegos de las Estrellas, y no tenía tiempo que perder para volver a la oficina. A pesar de estar tan lesionado, Aizawa era un profesional y se exigía un alto nivel. Le dieron el alta el miércoles por la noche y le recetaron analgésicos potentes. Agradeció a Present Me por recogerlo y dejarlo en su apartamento. Y no tanto por la molesta radio y los cantos de mala calidad que oía durante el trayecto. Le hicieron añorar el silencio del hospital. Perdió la conciencia varias veces durante su estancia. En cuanto llegó a casa de Mick, se duchó bien y se vistió lo mejor que pudo. Regresó a la unidad de urgencias, ignorando las preocupaciones de su viejo amigo. Ahora que podía caminar y usar un brazo, Aizawa creyó que era suficiente para hacer su trabajo en el aula. Sin embargo, Dean Nesu tenía otras ideas. No darás clases mañana, ordenó Nesu con severidad. Señor, con el debido respeto, estoy lo suficientemente bien como para hacer mi trabajo, argumentó Aizawa. Su voz se apagó por las vendas que le rodeaban el rostro. Ni hablar. Nesu negó con la cabeza. Piensa en el ejemplo que les estás dando a los estudiantes si intentas trabajar en esas condiciones. No. Ya he seleccionado un sustituto para que te cubra. Permanecerás de baja hasta que la doctora Chiyo pueda curarte todas las heridas. Mi decisión es definitiva, Eraseread. Aizawa exhaló, exasperado. De acuerdo. Serio. No tenía sentido seguir discutiendo. Al menos déjame trabajar en mi oficina para no atrasarme con el papeleo. Nesu echó la cabeza hacia atrás, como si considerara la oferta. Muy bien. Asintió. Pero asegúrate de descansar bien. Nada de trasnochar. ¿Entiendo? Está bien, señor. En el fondo, Aizawa sabía que Nesu tenía razón, pero su terquedad le impedía relajarse del todo. No le hacía ninguna gracia que Kayama fuera su sustituta, pero no estaba en sus manos. Al menos podía contar con ella para transmitir la seriedad de los Juegos de las Estrellas a su clase. Al fin y al cabo, tanto él como Kayama habían ascendido al curso de héroes tras sus buenas actuaciones en los Juegos. También estaba la nueva política de representantes de clase que la administración aprobó para el curso de héroes. 4 estudiantes de ambas clases servirían básicamente como generales de campo para sus respectivas clases. A decir verdad, después de lo ocurrido en las instalaciones de simulación, Aizawa comprendió la lógica de la medida. Le dejó claro a su sustituto que permitiría que la clase eligiera a sus propios representantes y que no le importaba cómo lo hicieran. Una cosa menos de la que preocuparse, pensó.
Al entrar en su oficina, Aizawa se esforzó por revisar el currículo de la clase 101A con una mano. Mientras lo hacía, recordó los detalles de la batalla. Kurohiri y Shigaraki Tomura eran fáciles de recordar, ya que este último era la causa de la cicatriz roja y desigual en su codo. El villano que contrarresta a All Might, Nomu, lo dejó nervioso por razones comprensibles. Los estudiantes que habían sido separados por el portal de Kurohiri se unieron a la lucha para salvarlo no solo a él, sino también a Uraraka Ochako, a Suitsuyu y Hirkioka. La mayoría salió relativamente ilesa. Tsunotori Ponge y Ida Tenya abusaron de sus respectivos dones, Hir sufrió una conmoción cerebral y daños en los tímpanos, y Asido Mina sufrió quemaduras de ácido en las manos. Sin embargo, no era nada que el don de Recovery Gel y unos días de descanso no pudieran solucionar. Midoriya se llevó la peor parte, pero aún así logró salir airoso, según todos los informes. Además de Todoroki Shoto y Bakugo Katsuki, el grupo logró revertir la situación al enfrentarse a los villanos que Aizawa había derrotado previamente. Midoriya mató al Nomu y noqueó a Shigaraki, y Bakugo inmovilizó a Kurohiri el tiempo suficiente para que Midnight lo durmiera. Zero Anta y Tokage Setsuna también brindaron un excelente apoyo durante el incidente. En general, esto no era lo que el héroe subterráneo quería. Someter a sus estudiantes a un combate real en unas instalaciones donde el objetivo era rescatar a otros. Lo mejor que podía hacer en ese momento era evaluar los pros y los contras de la situación. Tomó unas gotas oftálmicas y se las puso en los párpados secos. Tanto dormir y recuperarse le habían hecho bien a la vista, pero el don de la chica recuperadora no le servía de mucho dada su resistencia y el daño en el cráneo. Daños catastróficos en las cuencas oculares, para ser más precisos. Maravilloso. Pensaba que la sequedad en sus ojos era un problema. Ahora tendría que comprobar cuánto tiempo podría mantener activo el borrador una vez que todo esto pasara. Dejando a un lado las lesiones, esta tragedia trajo consigo algunas ventajas. Sus alumnos adquirieron una experiencia que solo unos pocos estudiantes de último año podían ostentar, una experiencia que les ayudaría a convertirse en héroes de pleno derecho. Por lo que había oído, también luchaban increíblemente bien. Midoriya y Yaoyorozu habían demostrado ser líderes competentes, con la excepcional habilidad de la primera para la estrategia sobre la marcha y la segunda demostrando su don y su inteligencia. No les sorprendería que les dieran los puestos de presidente y vicepresidente. Diablos, incluso Bakugo había demostrado ser receptivo. Aunque según el testimonio de Todoroki, él estaba menos siguiendo la orden de Midoriya y más atacando a Kurohiri porque había llegado a la misma conclusión de que él era el más indicado para manejar al usuario de Warbigate. Sin embargo, todos lograron salir con vida. ¿Las desventajas? Midoriya se vio obligado a matar. Y aunque no pusieron en peligro su vida, varios estudiantes sufrieron heridas importantes. El trauma que muchos estudiantes sufrieron podía ser severo y persistir. Por último, estaba el escándalo mediático que se desató durante su ausencia. La universidad estaría bajo la lupa en adelante. Afortunadamente, las conferencias de prensa del decano Nezu y el presidente habían surtido efecto. Eso debería ayudar, de alguna manera. Mientras seguía escribiendo con una mano, Aizawa volvió a pensar en el ex soldado de la clase. La primera muerte. Todo héroe profesional que había vivido lo suficiente y se había visto involucrado en suficientes situaciones de combate se enfrentaba a villanos que no se rendirían. Con vidas inocentes en juego, a veces era necesario tomar decisiones difíciles. Aizawa recordó entonces la ocasión en que Midoriya estaba en la escalera, listo para saltar y luchar contra los villanos. Su expresión intensa y endurecida hizo que el demacrado hombre se preguntara si no contaba siquiera como la primera muerte de Midoriya. Suspiró, deteniéndose para echar un vistazo a la carpeta manila que contenía la información que había recopilado sobre Midoriya y Zuko hasta el momento. Había decidido comenzar su investigación recopilando información de antecedentes sobre Midoriya. Primero, se puso en contacto con la escuela secundaria Hangus, una de las escuelas que Midoriya había incluido en su expediente académico. La llamada había sido bastante peculiar. Se ha comunicado con la oficina del distrito escolar Hangus. Les habla Rose. ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó la recepcionista, Rose, con voz alegre. Aizawa se aclaró la garganta. Hola. Soy Shouta Aizawa. Enseño en el curso de héroes de la Universidad Waen Musutafu, Japón. Habló con un inglés con acento. Menos mal que las lecciones de inglés de Present Mig le habían quedado grabadas. ¿Wa? Rose parecía sorprendida. Eso explica el número internacional. Si desea verificar mi identidad, puedo darle mi información de contacto y mi número de licencia de Croero.
Momentos después, tras confirmar la identidad de Aizawa, la conversación continuó. Bueno, entonces, ¿en qué puedo ayudarle, profesor Aizawa? Preguntó Rose con un tono de voz alegre. Quizás estaba emocionada de hablar con un miembro del personal de la UA. Por favor. Aizawa está bien, respondió cortésmente. En fin, llamo para preguntar por uno de tus alumnos. Un antiguo alumno. ¿Un exalumno? Rose parecía desconcertada. Sí. Se llama Izuku Midoriya. En su expediente académico dice que se graduó de su escuela en el año 2192, aclaró Aizawa, revisando los documentos de Midoriya. Interesante, ese nombre no me suena. Espera, ¿transcripción? ¿Entró en la UA? Preguntó Rose con entusiasmo. Sí. De hecho, es mi alumno, respondió con aburrimiento. Ni hablar. Exclamó sorprendida. Uno de nuestros estudiantes logró entrar a la UA. En su departamento heroico, nada menos. ¡Qué maravilla! A la administración le encantará saber esta noticia. Aizawa parpadeó con cierta sorpresa. ¿No se lo habían dicho a su escuela? Supuso que era posible, sobre todo porque Midoriya se había alistado en el ejército de los Estados Unidos al graduarse. Aún así, era extraño. La mayoría de las preparatorias estarían presumiendo que uno de los suyos había llegado a una organización tan prestigiosa como la Universidad UA. Entonces, señor Aizawa, ¿qué deseaba discutir sobre el señor Midoriya? Me estoy comunicando con los profesores de secundaria de todos mis alumnos para obtener más información sobre ellos. Así, podré elaborar un plan de clase a su medida. Eso fue una completa tontería, pero al menos sonaba creíble. Ya entiendo. Bueno, ¿qué información te gustaría saber? Preguntó Rose. Ten en cuenta que no puedo darte información confidencial sobre nuestros estudiantes. No es necesario. Solo me gustaría saber si Izuku participó en algún club o programa extracurricular durante su tiempo en tu escuela. ¿Qué pensaban de él los profesores y el personal? Cosas así, explicó. Ya entiendo. Bueno, me temo que personalmente no recuerdo nada de Izuku, admitió Rose, riendo tímidamente. Lo cual es una vergüenza por mi parte. ¿Cómo? Eres recepcionista. Es injusto pensar que recuerdas a todos tus antiguos alumnos, señaló. Janus es una escuela pequeña, señora Aizawa. Nuestras clases de graduados suelen tener entre 30 y 60 estudiantes como máximo, explicó Rose. Llevo trabajando aquí desde el 85 y me he propuesto recordar a todos nuestros estudiantes. Así que, el hecho de que no recuerde a ninguno me avergüenza bastante. Parecía decepcionada. Entonces, una escuela de pueblo con una recepcionista que decía recordar a todos los estudiantes desde que empezaron en 2185, excepto a Izuku. Tomó nota de ello. Ya veo, ¿tendrías la información del perfil de Izuku archivada entonces? Veamos, dijo Rose arrastrando las palabras, con el sonido de la escritura de fondo. ¿Qué? ¿Qué raro? ¿Qué es? Izuku está en el registro de la clase 2191, 2192, pero su perfil es bastante vacío. Ni siquiera tengo una foto de perfil suya. ¿Ni siquiera una foto? Tomó otra nota. Por curiosidad, ¿cuántos estudiantes había en su clase de graduación? Preguntó Aizawa. 33, respondió Rose rápidamente. Era una clase pequeña ese año. ¿En serio, cómo no me acordé de él? Se dijo eso último a sí misma. ¿Cómo, en efecto? Aizawa hizo otra nota. ¿Hay algún profesor en su personal que hubiera tenido a Izuku en una clase? Según su horario, continuó Rose, tenía clase con nuestro profesor de matemáticas, James Roosevelt, todos los años. Si alguien en nuestra escuela recordara a Izuku, ese sería él. Ya veo. ¿Dónde puedo contactar a James Roosevelt? Aizawa sacó una hoja aparte, listo para anotar la información. Esa llamada había tenido lugar hacía varios días. Había obtenido la información de contacto de James Roosevelt, y le había enviado un correo electrónico solicitando una cita. Por correo electrónico, ambos acordaron hablar el lunes a las 17:17, hora del Pacífico, lo que equivalía a las 10:10, hora de Japón. La conversación fue favorable para ambas partes, ya que Aizawa no tendría clase que impartir, Midnight lo sustituiría, y Roosevelt también debería estar libre para entonces. Aizawa suspiró profundamente. Lo juro, el chico dorado está a punto de convertirse en un niño problemático en un abrir y cerrar de ojos. Murmuró para sí mismo mientras modificaba las fechas del programa de clases. Los 2 días libres trastocaban sus planes y acortarían el entrenamiento de su estudiante para el Juego de las Estrellas, que comenzaría en 2 semanas el próximo lunes.
Sin embargo, los héroes se adaptan. Es necesario para cumplir con su deber hacia la sociedad. Revisando el programa de exámenes y las diversas fechas de formación, echó un vistazo a la sección de verano. Si enviaba algunos correos electrónicos, podría proponer un campamento de verano, dependiendo del rendimiento de la clase. Aunque necesitaría comprender mejor a sus alumnos una vez que los vea en acción en los juegos, recibir comentarios sobre sus prácticas y, finalmente, los exámenes finales. Escribió por determinar. Algo para archivar por ahora. Con algunas modificaciones más, Aizawa terminó el programa actualizado. Ahora era hora de abordar el calendario de los Juegos de las Estrellas. Revisó la agenda, principalmente el orden de los eventos para los estudiantes de primer año. Carrera de obstáculos preliminar, evento aleatorio y luego torneo de batalla. En la sección de eventos aleatorios se incluía una selección de juegos en los que participarían los alumnos inscritos. Aquellos que quedarán entre los 40 mejores en la carrera de obstáculos, como Batalla de la Calvario, Casa del Laberinto, Capturar la Bandera, Reino en la Colina, entre muchos otros. Había un recuadro para una sugerencia de evento que los profesores podían ofrecer, pero tendrían que explicar las reglas. Entrecerrando los ojos, Aizawa comenzó a pensar. Calvary Battle era una batalla campal entre 4 hombres por las bandas de los equipos enemigos. Labyrinth Hunt era un juego de estrategia con esteroides dentro de un laberinto gigante en movimiento, cortesía de Cementos y Power Loader con un sistema de puntos similar al del examen práctico. Capturar la bandera era un juego de 10 hombres en el que competían todos contra todos por las banderas de los cuadrantes enemigos. Finalmente, Kingdom on Dale era un equipo de 4 hombres formado por quienes estaban en la cima de una posición y tenían que expulsar a quien quiera que llegara a dicha posición. Entonces, ¿juegos en equipos pequeños o juegos individuales todos contra todos? Durante los siguientes minutos, los dedos de Aizawa permanecieron pegados al teclado. Mientras tanto, el miércoles por la noche, nubes oscuras y sombrías se cernían sobre el cielo del atardecer. Las luces de las farolas y los edificios eran la única iluminación de la zona. Midoriya corría por la acera tenuemente iluminada, ataviado con sus habituales zapatillas rojas de caña alta, pantalones deportivos negros y una camiseta gris de manga larga del ejército estadounidense. Las placas de identificación que solía llevar colgaban sueltas de su cuello. El aire salino del océano se hizo más intenso a medida que se acercaba al parque municipal de la playa de Tacoba. Vio un Corvette rojo y una camioneta blanca que le resultaban familiares aparcados al lado de la carretera. Bajando las escaleras, corrió por la playa desierta y vio a 2 hombres de pie al final del muelle. Avanzando rápidamente por el paseo marítimo, se acercó a la pareja. Toshinori Coulson. ¿Cuál es el problema? Preguntó con urgencia. Había recibido un mensaje de Coulson pidiéndole que fuera al muelle de Tacoba Beach de inmediato. Se sentía mal por tener que abandonar el apartamento de Uraraka tan bruscamente, pero el tono del mensaje de la gente era urgente. Yaji y Coulson se giraron hacia Midoriya con miradas sombrías, confirmando que algo realmente estaba mal. Joven Midoriya, ¿no has visto las noticias? Preguntó Yaji. No he estado con Uraraka casi toda la noche. ¿Por qué? Preguntó con cautela. Coulson dio un paso al frente. Voy al grano entonces. Los cabecillas de la Liga de Villanos, Shigaraki Tomura y Kurohiri, han escapado. Los ojos verdes de Midoriya se abrieron ligeramente. ¿Escapaste? El detective Tsukauchi me informó hoy temprano, dijo Yaji. El vehículo que los transportaba al Tártaro explotó repentinamente. Los oficiales que iban dentro murieron, lamentablemente. Pero Shigaraki y Kurohiri no estaban por ningún lado. Uno de los guardias de dentro también estaba desaparecido, añadió Coulson, con los brazos cruzados. Probablemente fue un ataque interno. Midoriya frunció el ceño y bajó la mirada. Debió ser quien esté a cargo de la liga. Volvió a levantar la vista. ¿Alguna pista sobre quién fue? Yaji y Coulson intercambiaron una breve mirada antes de volver a mirar a Midoriya. Tenemos un posible sospechoso. Coulson se giró hacia Yaji, quien se removió nerviosamente. Midoriya miró con recelo al agente calvo y a la rubia demacrada. Ambos parecían muy preocupados. Bueno, ¿quién es? Preguntó con voz serena. Yaji se acercó a Midoriya y lo miró con expresión seria, rozando su costado izquierdo mutilado con la mano. El mismo villano que me dio esto. ¿Hablas en serio? Preguntó Midoriya sorprendido. El profesional número 1 asintió con tristeza. Pasó un breve momento de silencio. La boca de Midoriya se convirtió en una fina línea. Toshinori, has estado evadiendo la pregunta cada vez que la hacía, y respetaba tus deseos, pero ya no puedo.
Su tono se volvió cortante. Dime, ¿quién es este villano? Yagi no respondió de inmediato. Bajó la mirada y su expresión se contorsionó de incomodidad. Solo se oía el sonido de las olas rompiendo en la orilla y el graznido de las gaviotas. La mirada fija de Midoriya se fijó en Yagi mientras Coulson se apoyaba en la barandilla metálica para apartarse. Es un villano poderoso. El más fuerte que he enfrentado. Probablemente el más fuerte que el mundo haya visto, o que verá jamás, dijo finalmente All Might. Cuando finalmente luché contra él, la victoria tuvo un alto precio, pero pensé que valió la pena porque finalmente había ganado. Que finalmente había matado. La voz de Yagi se volvió repentinamente más áspera. Más furiosa. Recuerdos desagradables amenazaban con aflorar a la superficie, pero luchó con todas sus fuerzas por reprimirlos. La expresión de Midoriya se tornó comprensiva. Debió de serlo. Para obligarte a matar. Yagi asintió y cerró los ojos. Por lo general, siempre me contengo. Tengo que hacerlo. Matar, como héroe profesional, tenemos cierta protección, ya que a veces luchamos contra villanos que no valoran la vida humana. Aún así, me contengo. El supersoldado asintió, comprendiendo. Dada la increíble fuerza de All Might, matar era algo que podía cruzar fácilmente si no tenía cuidado. Lo entendía, ya que él también tenía que contenerse en la mayoría de sus combates. Pero, contra ese monstruo, Yagi empezó a temblar. No pude contenerme. Si lo hubiera hecho, estaría muerto. Pero antes de asestar el golpe final, ya me había arrancado el costado izquierdo. Midoriya hizo una mueca ante la espantosa imagen. ¿Qué tan fuerte era este villano? Desafortunadamente parece que no fue suficiente. Midoriya consideró las palabras de Yagi y dedujo lo que insinuaba. La liga. ¿Crees que este villano es quien maneja los hilos? Sí, asintió All Might. Claramente ha puesto a Shigaraki Tomura como figura decorativa mientras él permanece en la sombra. El Nomu también es obra suya. Un arma de ingeniería con múltiples dones. Es el único que conozco que podría ser responsable. A Midoriya se le hizo un nudo en el estómago. No. Puede que esto parezca difícil de creer, capitán, pero los orígenes de este hombre se remontan al amanecer de los Quirks. De hecho, en su época, esa sensación de miedo empezó a intensificarse. No. All Might continuó. Su don es único. Le permite robarles a otros sus poderes y otorgárselos a quien los usa. El mundo alrededor de Midoriya se detuvo mientras sus ojos esmeralda se abrieron lentamente con incredulidad y sorpresa. El Nomu con múltiples dones. El mismísimo nombre de Shigaraki Tomura. No quería sacar conclusiones precipitadas, esperando que se tratara de alguna organización independiente con una figura prominente que compartiera su apellido, ya sea como descendiente, o por pura coincidencia. Pero ya no podía ignorar la evidencia. Él se desesperó internamente. Su nombre es Todos para uno. La expresión de Midoriya se endureció mientras sus puños se apretaban con fuerza y su cuerpo comenzó a temblar. Todo quedó en silencio. Solo se oían las olas rompiendo en la orilla y la brisa del mar. Yagi rompió el silencio, jadeando de asombro. ¿Qué? Sus ojos azules se abrieron de par en par. ¿Lo conoces? Midoriya asintió lentamente. Sí, nos conocemos. Pero, ¿cómo? Balbució Yagi, con la mente dando vueltas ante esta sorprendente revelación. Midoriya fijó su mirada en la rubia despeinada. Serví en una campaña aquí en Japón, Toshinori. Me lo encontré en un par de ocasiones. Además, hizo una pausa, agarrando las placas de identificación de su collar. Personas con las que serví murieron por su culpa. Y. La doctora que me dio el suero del supersoldado, también me habló de él. Y de lo que le hizo. Antes de que All Might pudiera pedir aclaraciones, Coulson intervino. La doctora Atsume Teruko. Una brillante metabióloga en la época del Kapi. Poseía un don asombroso que le permitía ver objetos, vivos o inertes, a nivel microscópico, y comprenderlos mejor. All for One la obligó a sintetizar un suero para mejorar su fisiología, con su don incluido. La mandíbula de Yagi se abrió aún más, estupefacta. ¿Qué? Coulson continuó. En resumen, el gobierno estadounidense liberó a Teruko de las garras de All for One y la reclutó. Dirigió la mirada a Midoriya. Encontró a Izuku y lo reclutó para el programa de supersoldados. Nunca había oído hablar de esto, logró decir Yagi. Claro que no. No es de conocimiento público. Solo lo sé porque soy un agente de SHIELD de nivel 7, respondió el superagente. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Gritó Yagi con ira reflejada en su voz.
Porque no era nivel 7 hace 6 años. Además, ¿de verdad te habría importado saber que el símbolo del mal era un adicto a los esteroides? Preguntó Coulson con sarcasmo. Yaji quiso replicar, pero no pudo. Su mirada se posó en la tarima de madera mientras reflexionaba sobre esta asombrosa información. ¿All for One es un supersoldado igual que el Capitán América? Miró a Midoriya, quien permanecía paralizado con una expresión endurecida, envuelto en la oscuridad. No. No como él. No se parece en nada a Izuku. Doctora Atsume, Teruko, intervino Midoriya. Ella tenía una relación cercana con el hermano menor de All for One, Shigaraki Yoichi. Los ojos de Yaji se abrieron como platos, horrorizado. Ese es Shigaraki. Midoriya asintió con gravedad. Sí, ese es el apellido de All for One. Nunca supe su nombre. Pero, está claro que All for One es el mentor de Tomura. Quizás incluso su padre. Aunque lo dudo. De lo que estoy seguro es de que el odio de Tomura hacia ti, All Might, es influencia directa de All for One. Lo está moldeando para algo. ¿Para qué? No lo sé. Entonces negó con la cabeza. Pero me estoy desviando del tema. Teruko y Yoichi eran muy cercanos. Su expresión se tornó abatida. Yoichi siempre estaba enfermo y frágil, y Teruko quería usar su don para desarrollar una cura para él. Y lo hizo. Una temporal, pero fue suficiente para que All for One la notara. Los capturó, y obligó a Teruko a alterar el suero que ella creó para curar a Yoichi en una droga de mejora permanente. Yaji apenas podía creer lo que oía. Sabía que All for One era poderoso, obviamente. Pero pensar que se había fortalecido gracias al suero del supersoldado lo ponía extremadamente nervioso. Midoriya continuó. Teruko quería arreglar las cosas. Sintetizó una versión refinada del suero. Formó un escuadrón de jóvenes soldados muy capaces, y luego me eligió a mí, un niño enfermizo y flacucho para ser el primer sujeto. No lo creo. ¿Quién aumentó el poder de All for One? ¿Quién le dio su fuerza al Capitán América? ¿Tenía alguna relación con el primero? All Might sintió de repente una oleada de calor en su interior. Tardó un instante en concluir que eran las llamas de su don. Extraño. Después de mi procedimiento, uno de los agentes de All for One mató a Teruko. Su tono se volvió tembloroso y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nunca pudo derrotar a ese monstruo. Nunca pudo reunirse con Yoichi. La expresión de Yaji se ensombreció ante eso. Otra persona que se propuso detener a All for One y que finalmente dio su vida. Comprendía perfectamente el dolor que sentía Midoriya por el triste fallecimiento de su amiga doctora. Ella había compartido el mismo destino que su mentora, y quienes la precedieron. Pensé que era imposible que siguiera vivo. No después de todos estos años, pero fui un insensato. Claro que encontraría la manera de prolongar su vida. Midoriya se volvió hacia Yaji con una mirada de acero, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sé que te lastimó, Toshinori, pero tengo que detenerlo. No puedo permitir que todas las personas que murieron intentando derrotarlo sean en vano. All Might se quedó sin palabras, atónito por todo lo que había oído. De repente, sintió el poder de su don rugiendo desde lo más profundo de él. Los débiles e indiscernibles susurros de los antiguos portadores lo llamaban. Como fantasmas. Fue entonces cuando el héroe profesional número 1 All Might Yaji Toshinori se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Es hora. Yaji se transformó repentinamente en héroe y se acercó a Midoriya, poniéndole una mano en el hombro derecho. Entiendo, Izuku. Perfectamente claro. Midoriya extendió la mano para limpiarse la lágrima de la cara, desconcertado porque de repente se transformó en su forma musculosa. También usaba su nombre de pila. Fue la primera vez. Phil. El agente se animó. Por favor, danos un poco de privacidad a Izuku y a mí. ¿Toshinori? Preguntó confundido. Este es un asunto importante entre él y yo, y solo entre él y yo, enfatizó, mirando a la gente por encima del hombro con severidad. Los ojos de Coulson se abrieron ligeramente, captando lo que All Might quería decir. Entendido. Asintió y empezó a caminar por el muelle. Ya era hora, maldita sea. Una vez que el agente de Shield estuvo fuera del alcance del oído, All Might volvió a centrar su atención en Midoriya. Le indicó al verdete que lo siguiera. Los dos héroes legendarios caminaron hasta el otro extremo del muelle y se detuvieron contra la barandilla. La capa de nubes se había despejado parcialmente, permitiendo que la luna brillara y se reflejara en las aguas oscuras. Un momento de silencio se extendió entre la pareja mientras la brisa salada les acariciaba el rostro. Midoriya entonces miró a All Might, cuya mirada parecía estar fija en el mar. Toshinori. Izuku, ¿qué sabes de mi don?
Preguntó. Eso parece aleatorio. El hombre del siglo XXI estaba confundido, pero decidió seguirle la corriente al profesional. Claramente es algún tipo de superfuerza. Una fuerza impresionante, de hecho. Es lo suficientemente fuerte como para redirigir las corrientes de aire. Quizás también una forma de superdurabilidad para complementarla. Arqueó una ceja. Aunque he notado en entrevistas que, cuando te preguntan por tu don, esquivas la pregunta con una broma. Olmig asintió, riendo sin alegría. Con razón. La gente no puede conocer la verdadera naturaleza de mi poder. Deben creer que su símbolo de la paz es un héroe nato como ellos, pero yo no. Midoriya se animó. Como tú, yo no nací con mi don, proclamó. A Midoriya se le atascó la respiración y se quedó boquiabierto. ¿Qué? Gritó para sus adentros. Olmig se volvió hacia él con su sonrisa característica. ¿Sorprendido? Ja, ja, ja. Rió con estruendo. En efecto. Mi poder me lo dio alguien más. Espera. Tiempo muerto. Balbuceó el verdete al pensar en una posibilidad impactante. Toshinori, eres un supertan. No, el titán rubio extendió la mano, interrumpiéndolo. No soy un supersoldado. Mi poder proviene de un don real, no de un suero como el tuyo. Eso es, irreal. Parpadeando 2 veces, reconsideró sus palabras. Sin embargo, después de todo lo que he pasado, tengo que creerlo. Confesó con sinceridad. Ja, 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 ja. Olmig echó la cabeza hacia atrás con su risa característica. No te sientas mal. Le dio una suave palmadita en el hombro al supersoldado. Cuando mi mentor me dijo lo que te estoy contando, pensé que era una broma pesada. ¿Tu mentor? Preguntó Midoriya. Sí. Olmig se llevó el puño cerrado al pecho. Mi don es una antorcha sagrada que ha pasado de mentor a alumno desde el amanecer de los dones, hasta su primer portador, el hermano menor de All for One, Yoichi, dijiste que se llamaba. La sorpresa se dibujó en el rostro de Midoriya. ¿Qué? Preguntó, atónito. Olmig asintió y continuó. Es la cristalización del poder de cada usuario anterior. Contiene todas sus esperanzas y sueños, con el único propósito de algún día ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a su gemelo malvado, All for One. Su nombre. Midoriya sintió como si Olmig estuviera mirando directamente a su alma. Sus ojos cerúleos tenían una intensidad que lo dejó atrapado en su lugar. Uno para todos.